Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 26 en la que vamos a abordar la fotografía editorial en tres grandes bloques. El primero va a ser fotografiar para una editorial al uso, para una editorial de libros de texto y de libros de viajes. Después veremos una editorial de prensa, qué trabajo puede hacer un fotógrafo para una editorial que se encarga de la prensa cotidiana, de los diarios. Y finalmente vamos a dar una buena opción que yo no he visto todavía en cursos, que es cómo ser autor y editor, es decir, cómo autoeditar obra propia. Entonces vamos a dar unas claves para que cualquiera que esté interesado en sacar un libro pues pueda hacerlo por sí mismo. Creo que este puede ser un gran atractivo del programa de hoy. La primera parte es sobre cómo trabajar para una editorial. Como ya hemos dicho en alguno de los programas, yo he trabajado durante muchos años para Editorial Anaya, entre otras, también para Santillana y para otras editoriales, pero con Anaya pues he desarrollado un trabajo mucho más cercano y he conocido muy bien los entresijos de la editorial, es decir, cómo funciona por dentro. Parece muy atractivo para un fotógrafo entrar a una editorial porque, no sé, parece que te vas a estar todo el día viajando y haciendo fotos y aquello es muy bonito. Pero realmente pues es un trabajo que tiene bastante responsabilidad porque hay una exigencia detrás, esas fotos se van a utilizar en libros y los redactores gráficos están muy acostumbrados a trabajar con fotógrafos. Entonces despuntar y traer un material pues, que les sorprenda y que les admire y que les guste es muy difícil, tienes que hacerlo muy bien y tener mucha suerte en el viaje y que tengas acceso a sitios que normalmente necesitas un permiso y sepas convencer a la persona que está allí pues que te deje entrar a fotografiar una obra de arte que está custodiada, por ejemplo. Se pasa también mucho tiempo documentando las imágenes, es decir, no solamente es hacer fotos, sino esas fotos, si no están bien documentadas, no se pueden publicar. Es decir, hay que procurar muy bien decir qué se está viendo, de quién es obra, dónde está instalado en ese momento, pues una serie de detalles que pues el autor tiene que ir apuntando sobre el terreno en una libreta y luego meter en los campos IPTC de la imagen, de forma que luego el editor gráfico tenga cuanta más información mejor. Gran parte de esas imágenes iban directas a los libros de texto. Por eso os digo que fotografiar es una gran responsabilidad. En estos libros de texto lo usan luego los escolares para estudiar. El grupo Anaya tiene un montón de editoriales metidas dentro, incluida Hachette, incluida Larousse. Entonces tus imágenes pues, van a servir para ilustrar enciclopedias, bueno, pues lo que os decía un poco, ¿no? Esa responsabilidad que tiene el autor. También van para coleccionables. Anaya tiene una sección que se llama Touring, Anaya Touring, que se dedica a hacer guías de viaje y que es una sección muy rentable, no solo porque les es rentable a ellos mismos, sino porque además reciben muchos encargos de prensa, por ejemplo el diario ABC publica muchas guías de Anaya fasciculadas con su prensa diaria. Entonces, bueno, pues es un aliciente, es un atractivo más que tiene la edición de libros, el poder fascicular esos libros y darles una segunda vida. Bueno, pues ya veis un poco también ese sentido de amortizar las imágenes que tienen las editoriales. Tus fotos no se van a utilizar solamente para una obra. Tus fotos se van a utilizar durante años para un montón de publicaciones. Bueno, lo ideal para empezar a iniciarse en el trabajo editorial es meterse en internet y ver ese grupo editorial que te puede interesar. Sí. Más cerquita. Vale. Sí, no te preocupes. Bueno, buscar sobre todo, ya que va a ser un poco incompatible éticamente que trabajes para 3 o 4 editoriales y estés sirviendo las mismas imágenes, eso éticamente es incompatible, pues elegir la mejor editorial, elegir aquella que te va a dar unas garantías de trato al autor, de precio por imagen y de repercusión de la obra que te convenzan. Entonces hay que ver un poco el alcance del grupo editorial en el que estás interesado o al que puedes acceder. Yo busqué desde luego un grupo editorial muy grande. En aquel entonces la editorial Anaya estaba dentro del grupo Vivendi y el grupo Vivendi es enorme, tiene productoras de cine, tiene negocios de agua y dentro de Vivendi Anaya era una editorial más, había todo un holding editorial enorme. Entrar en Anaya para mí fue sencillo porque de mano de los redactores de la revista Quercus me encargaron los textos de la Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana, que se estaban elaborando bajo supervisión de Joaquín de Araujo. Entonces entré en el equipo de redacción, porque entonces escribía mucho, escribía guiones, escribía más que fotografiaba casi. Y bueno, pues
con buen pie en la editorial y ya fue muy sencillo además ofrecerles la fotografía, es decir, mandar un enlace que vieran una web donde había fotografías y mandarles DVDs con parte del archivo del banco de imagen escaneado. Entonces trabajábamos en diapositiva y entonces pues fue muy fácil entrar. ¿Qué buscaban ellos? Pues sobre todo buscaban un autor activo, es decir, alguien que estuviera viajando y proponiendo cosas, porque además de lo que ellos te proponen, si tú dices que vas a irte a Panamá y les das un listado de temas interesantes, pues ellos van a cofinanciar el viaje, te van a apoyar, te van a ayudar con dinero. Entonces, bueno, pues siempre sale más a cuenta saber que tu vuelo y tus gastos de allí están cubiertos y que puedes hacer el trabajo más desahogadamente. Si no tienes esa suerte de que ya tienes un contacto con la editorial, pues te toca meterte en internet buscando un mail de contacto con la editorial y pedir pues el mail directo del archivo gráfico o más concretamente de la persona encargada de compras de imágenes. Esta es la guía que os contaba, vamos a ver la fecha, es de 1994 la edición, seguramente el trabajo se hizo en el 93 y aquí pues figuran autores y colaboradores, en textos y en fotografías, es decir que fue muy rentable porque aparte de los textos pues hay 2, 4, 6, 7, 8, 9, pues 9 o 10 imágenes vendidas, bueno pues está bien. Ya veis un poco, sobre todo pues aquí está Joaquín Araujo, está Rafael Serra, hay redactores, pues está Javier Martínez Reverte, bueno, autores bastante conocidos dentro del mundo editorial. Esto es un poco el esquema que encontramos del grupo Anaya en Internet, digamos, las subeditoriales y las editoriales que dependen del grupo. Entonces, pues tiene diccionarios, hay enciclopedias, hay libros de texto. Y esto a su vez está dentro del grupo Vivendi, que tiene otras muchas editoriales. Y buceando un poquito, pues aquí ya empiezan a salir direcciones de mail. No son evidentes, hay que buscar un poco, pero en Anaya Infantil y Juvenil ya viene anayainfantilyjuvenil@anaya.es y sería la forma de contactar y decir, estoy interesado en proponer compra de archivo gráfico, si podéis pasarme el mail de los compañeros de archivo. Bueno, pues es la manera de entrar. También es muy interesante ver los libros físicamente porque al final en los créditos, como os he enseñado, vienen los autores. Entonces te puedes meter en la página web de algunos de estos autores, de Sanguinetti, por ejemplo, o de Juan Hidalgo y Cándido Pesino, que han trabajado mucho para esta editorial, y vas viendo qué obra tienen, qué tipo de obra hacen, porque esto pues ayuda mucho a darte una idea del nivel que vas a dar tú, o de lo que tienes que superar, o lo que te propongas tú, pero sobre todo qué tipo de fotos espera la editorial de ti. También espera de ti la editorial que mantengas bien surtido, o sea, bien completa tu zona geográfica. Es decir, que tus aledaños, aparte de que si te hagan un encargo sea rápido y lo puedas facilitar muy rápidamente, pues que tengas hecho pues, vistas de tu ciudad, vistas de cómo se riegan los jardines, de la que se hace con las basuras, un poco el entramado urbano que es lo que van buscando ellos, el tema de ecología, de la divulgación en general. Entonces, cualquier foto que a ti te parece que, bueno, esto servirá, pues seguro, pues una ambulancia, el autobús, el transporte público, los residuos, la contaminación, que se hace con la gestión de basuras, con el día de la bicicleta, este tipo de actividades luego en los libros tienen interés. Luego, además, como os decía, los viajes, el tema de los desplazamientos. Ellos, al principio, con que les suplas, con que les proporciones sus pedidos, ya están conformes y contentos y todo va muy bien. Pero aparte, si tienen la iniciativa de ir a otros países, pues para ellos les viene genial, porque ya no dependen tanto de agencias. Las agencias tienen un mínimo del cual ya no bajan. Y como tienen que dar un 50% al autor, pues es un mínimo alto. Entonces intentan evitar comprar fotos a las agencias. Prefieren comprar fotos a los autores. Al autor le llega más dinero porque ya no es el 50% y te pueden bajar un poquito más que la agencia y todos contentos. Entonces, si traes imágenes del extranjero, para ellos mucho mejor. Si vas a África y luego vas a América Latina y luego vas a... pues tanto mejor. Luego, desde el punto de vista legal, pues claro, tenemos que facturar esas imágenes, tenemos que facturar esos trabajos, entonces tenemos que ser autónomos. Ser autónomos hoy en día es más barato que antes porque teníamos que pagar antes un IAE. En algunas comunidades autónomas todavía se paga el IAE. Por ejemplo, en Euskadi tienes que pagar tu IAE. Entonces, si quieres desempeñar varias actividades empresariales, tienes que estar pagando ese extra de IAE. Aquí no, aquí es gratuito. Es decir, que si quieres dar servicios fotográficos y ya estás dado de alta como tienda de fotografía o como pues escritor, pues es más fácil, no te cuesta dinero. Simplemente te das de alta y te mandan el número de IAE
el impreso. Entonces, claro, eso sí nos obliga a los pagos de la Seguridad Social de autónomos. Entonces, bueno, pues eso es un pago regular, mensual, pues del orden de los 200 a 300 euros que hay que prever. A veces la facturación de los fotógrafos va en picos, sobre todo con las editoriales. Hay momentos en que las editoriales están en plena campaña de producción de imágenes para los libros del año siguiente, y entonces durante 2 o 3 meses vas a estar facturando mucho. Vas a facturar un viaje, una venta de 300 imágenes de golpe, algunos pedidos sueltos, pero luego se va relajando la actividad y pues hacia el mes de enero, febrero, pues tiene una caída que llega hasta agosto prácticamente. Entonces, en ese tiempo, pues bueno, tienes la opción o de darte de baja de esa actividad para no estar pagando sin percibir nada a cambio, o bien buscar otro tipo de trabajos que te permitan mantener la regularidad de los pagos, porque claro, eso son cotizaciones que luego para la jubilación te viene bien tener. Estos son esos libros que os decía donde se derivan parte de esas imágenes que has metido en Anaya, y aquí le dan esos segundos, terceros, cuartos usos, que son pues para guías de turismo. Ellos lo amortizan muy bien porque ya veréis luego el ejemplo que os pongo con varios libros de estos. Pero lo bonito de esto es que nunca sabes dónde va a acabar tu fotografía. Igual acaba en una enciclopedia como el Larousse o en un diccionario como Vox. ¿Veis? Aquí es donde podéis ver los autores, pues José Luis González Grande, Ramón Ortega, Carlos Sanz, y luego las agencias, siempre las ponen al final. ASA, que depende de Minden Pictures, Corbis, que depende de Cordon Press, F, Getty. En las agencias, bueno, ya habéis visto la web de alguna agencia, de Nature PL, que la hemos puesto bastantes veces, pero ahí veréis también qué fotos venden, qué fotos se compran, qué tipo de fotos busca la editorial. Así que estar al día en el tipo de publicaciones que hace la editorial es muy bueno para saber qué fotos hacer. Al final te conviertes en una mezcla de fotoperiodista, porque tú te vas con tu lista y tienes que volver con la lista completa. Recuerdo situaciones complicadas, a ver, no recuerdo cómo se llama, hay una escultura de un Cristo en Granada que está en una habitación de 2 por 1 metro. Es decir, el Cristo casi toca con los límites de los extremos de la cruz con las paredes, está detrás de un cristal de seguridad. Suerte que ese día el alcalde estaba en el despacho, le caí en gracia y me dijo, abrirle un momento que haga el fotógrafo la foto. Y te dejan entrar. Y entonces, pues gracias que lleva un 14 milímetros y gracias que se podía rebotar la luz al techo y aquello salió medio bien. Pero recuerdo que le sorprendió, anda, si has traído esto, siempre la ponemos en los listados y siempre vuelven sin él. O sea que hay fotos que son complejas de hacer, no es tan fácil todo. Y sobre todo, en tu cabeza es muy complicado cuando, por lo menos en la mía, cuando voy haciendo un encargo muy rural, de castillos, por ejemplo, vas haciendo castillos por los campos, vas haciendo ermitas del románico rural y detallitos ahí tan bonitos. Y de repente la siguiente es métete en Sevilla, métete en la catedral va a haber un tío que te va a ir fichando ahí con el trípode y con el flash donde te metas y cambias absolutamente de chip en cuestión de minutos. Yo lo que les propuse bastante fueron los viajes a África, los viajes de larga duración, de mes o mes y medio, pues compartir los gastos. Entonces, a cambio de pagarme el vuelo y algunos gastos de allí, me daban una lista, por ejemplo, pues el Dubái, que fue la cuna de la humanidad, donde los liquis estuvieron excavando y sacando los restos más antiguos del ser humano. Pues allí me hicieron que me parara un día, que hiciera fotos de los yacimientos, del museo de los liquis, que también viene bien porque es material que luego te van a pedir por otro lado seguramente. O que si lo metes en una agencia, que en la agencia sí que te permiten por contrato publicar esas imágenes, pues claro, de la agencia la pueden coger también otras editoriales y otros usos. Pero esto está permitido. O sea, lo que tú no puedes es trabajar a la vez para dos editoriales. Éticamente no está bien. Luego los precios están como muy establecidos, es decir, no te van a pagar más por muy bueno que digas que eres. Entonces están establecidos y a veces no parecen rentables. Es decir, que te den una lista de 40 o 50 temas de un montón de sitios dispares, que te tienes que ir de Almería hasta Cádiz y de Cádiz a Huelva y de Huelva a Granada. Y por 1.200 euros y vas a estar 7 o 8 días trabajando, dices, a mí no me salen las cuentas. Pues hombre, depende cómo lo hagas. Hay formas de trabajar muy intensivamente de día, desplazarte de noche, dormir a pie de foto. Nadie dijo que fuera fácil ni que fuera relajado. Es decir, esto es más intensivo de lo que parece y si quieres que salga rentable, pues toca hacerlo así. Hay sujetos que son muy interesantes, no solo de fotografiar, sino de tener en el archivo. No sabéis la cantidad de demanda que tienen las fotos del lince ibérico. Cuando hay una especie que está en peligro de extinción, que están dedicándole muchos fondos
y muchos esfuerzos de investigación, pues despiertan una cantidad de noticias enorme y las noticias hay que ilustrarlas. Estas fueron por encargo de Nature PL. Esto sí que me escribió Helen Gilks y me dijo, necesitamos fotos de lince ibérico. Y entonces ya me acuerdo de haber llamado cientos de veces a la estación biológica de Doñana y el director nunca estaba. No, no está. Uy, ¿para qué? ¿Para foto? Uy, pues no, no se va a poder poner. Y no, no, no. Y entonces les llamé y le dije, oye, esto es imposible. Es imposible ir allí. Sé que tienen linces cautivos, sé que hay fotógrafos que han entrado, pero yo no encuentro la llave. ¿Quieres que le mandemos un fax al director de la estación? Hombre, claro, mándale un fax. Pues de aquí, de la Unidad de Historia Natural de la BBC, se lo mandamos. Vale, vale, vale. Bueno, a los 20 minutos sonaba el teléfono. Hola, que soy el director de la Estación Biológica de Doñana. Hombre, haber dicho que es lo que usted quería. Pues si llevo llamando meses. No, pues es que nos ha llegado un fax de la BBC. Digo, hombre, haber dicho que venía usted de la BBC. O sea, que si no voy de la BBC no entro. Tengo que venir de la BBC para poder entrar. Pero esto cómo está pensado. No, no, usted venga, que está... Bueno, el día que llegué yo había 3 guardas con la gorra allí, el cochecito preparado, todo arrancado. Digo, no, sí, esto no tiene mucha etiqueta. No voy a venir con un séquito. Como que se esperaba un señor bien puesto y un tío con un agujero en los pantalones para hacer fotos de lince. El caso es que estas fotos se amortizan muy bien porque todo el mundo busca fotos de lince. De hecho, aquí ya veis algunas publicadas. Esta es la lincesa morena. Está hecha en cautividad. Pero a pesar de estar hechas en cautividad, son fotos de las que he vendido muchísimo a través de agencia y en usos editoriales. O sea que hay temas que si los pensáis un poquito son muy rentables, ir a hacerlos y trabajarlos. Por ejemplo, cuando se va a hacer un parque nacional en una zona que era antes, que no estaba protegida, pues va a haber mucha demanda de imágenes de ese lugar. Lo que te pide la editorial son los ficheros RAW. No nos equivoquemos, tú no entregas tus JPGs ni tus TIFFs. Te piden directamente los RAW. Porque quieren procesarlos ellos con la máxima calidad posible. Y esto a mí me viene genial porque me asesoran. Es decir, obtengo de Anaya, del país y de mi agencia cuál es la forma mejor de procesar un RAW. Es decir, ellos se forman, reciben cursos, porque tienen que procesar miles de RAWs para miles de publicaciones. Y me dicen pues cómo le están diciendo que lo hagan de la mejor manera posible. Entonces con mis fotos me decían, no, lo que utilizamos es el DPP, el Digital Photo Professional, que es el software de la propia cámara, que han utilizado un algoritmo que ellos conocen y que da el resultado más limpio posible. Es decir, lo que repetimos en curso 1000 veces de no utilices programas genéricos como Lightroom, que no dan el mismo resultado que el software de la cámara. Todo esto no es que me lo invente yo o lo diga yo porque lo creo. Es decir, si el país, Anaya y la BBC me dicen que lo haga así porque así tiene que ser, y luego pregunto en National Geographic y me dicen que ellos lo hacen igual, pues lo digo en los cursos. Pues esta gente lo hace así, debe ser por algo. El caso es que te piden los RAWs, es decir, que lo que no esté allí no te lo inventas ya ellos ya la van a procesar ellos, y entonces tienes que entregar una imagen ya pues con su calidad, digamos, técnica y su calidad estética. Ellos enseguida, desde luego, en un vistazo van a ver, viendo las miniaturas de los RAWs, si el viaje ha sido productivo o no. Ellos, además, tienes que entregarlos todos, los RAWs, todos los que estén decentes. Es decir, tú puedes borrar deficiencias técnicas, pero cuanto más entregas, mejor y más rentable es el viaje para todos y más productivo ha sido. Pero enseguida saben verlo y luego escuchar su opinión siempre es muy valioso. Personas que están todos los días encargándose de un archivo gráfico, si te dicen que tus puntos de vista son muy forzados, que tus fotos son muy cerradas, que necesitan ver espacio, todo esto hay que ir analizándolo y aplicándolo porque va a ser verdad. Es decir, tienen una perspectiva muy amplia de lo que es el trabajo fotográfico de los autores y hay que escucharles. No suelen pedir exclusividad, esto es una gran ventaja, como os decía, no para otras editoriales, pero sí para las agencias. Y esas agencias nos van a permitir, pues haber ido estrechitos en la producción de las imágenes, rentabilizarlas de verdad. Porque en la agencia se pueden vender, no sé, tengo una foto de un avión despegando aquí del aeropuerto de Alicante que pensaba que en la vida se iba a vender y se ha vendido 40 veces. Es de las fotos que más se han vendido. Nunca sabes lo que te pueden pedir. Bueno, entonces firmas un contrato de cesión de derechos para cualquier uso del grupo editorial de por vida, incluidos soportes que no existen y que puedan existir en el futuro y para siempre y por toda la eternidad, como dicen algunos autores, y ahí te olvidas de esas fotos. Es decir, tú crees que el grupo editorial las va a usar extensivamente, como has firmado ese contrato, dices, bueno, pues aquí les van a sacar un partidazo, pero no es verdad. Es decir, la editorial, si es una buena editorial, a los 2 años jubila tus fotos, es decir, las está usando en 2 campañas y cuando ve que ya han salido demasiado en los libros y no se quieren hacer muy repetitivos, no se quieren hacer, ¡pum!, las borran todas y vuelven a pedir los mismos temas muchas veces. O sea que cuando vas de viaje
si te han pedido, ¿qué voy a deciros yo? Pues cascadas de agua, tuberías de conducción de agua, plantas de desalación, depuradoras, todo esto el año siguiente o al otro te lo van a volver a pedir. Y esto lo necesitan de cada comunidad autónoma. O sea que hay que llevarlo un poco en la cabeza dando vueltas. Luego pedir una carta de este tipo, que he quitado, veis un fragmento solo, he quitado lo que es el sello y la firma del responsable, pero es bueno pedirla. Es decir, certificar que tú, con tal DNI, eres un colaborador habitual o que trabajas para esa editorial y que estás realizando reportajes fotográficos para las campañas del grupo. Entonces esto lo enseñas en los ayuntamientos. Me acuerdo que en la ciudad autónoma de Melilla fue muy útil. Me queda con la jefa de gabinete de prensa. Le enseña la acreditación y ella te dice, bueno, ¿y usted qué necesita? Pues necesito entrar en la catedral, que me abran una iglesia. Y suele ser más fácil que simplemente diciendo que eres muy buen fotógrafo. Tienen una razonable exigencia con la calidad, es decir, esperan fotos buenas, pero también es verdad que son muy considerados con el fotógrafo. Es decir, saben ver cuando has tenido dificultades y saben ver dónde hay un corte porque ha empezado a llover y ven que está cayendo un chaparrón y que has hecho la foto que has podido y que no has podido hacer más. Todo esto, yo siempre he encontrado una complicidad a la hora de, pues el viaje nos ha dado bien y bueno, y les ha pasado más de una vez. También tengo que decir que el desgaste que hace la editorial de las fotos es muy grande también por las versiones que tienen que hacer de los libros, que esto me chocaba mucho. Y según el partido político que esté, el libro es uno o es otro. Y a veces cuando ha habido un cambio repentino han tenido que tirar a la basura una edición entera y volver a imprimirla pues con la otra versión que existe sobre la historia. Esto me parece muy fuerte, no sé, yo nunca lo he llegado a asimilar bien, el que tengan que tirar una edición para hacer la versión que le conviene al señor que está allí. Luego hay una apreciación ahora mismo de que los libros de texto son muy caros. He visto declaraciones en la tele de personas vinculadas a editoriales como Santillana y otras que decían que claro, es que hay derechos de autor, pero fijaos los derechos de autor si las fotos las amortizan en un montón de publicaciones. Es ridículo. Luego fijaos las tiradas enormes que hacen. ¿Cuántos libros de texto en la Comunidad Valenciana? Si son cientos de miles de libros de texto. Es decir, que sí, yo creo que de verdad que están sobrepreciados los libros de texto y podrían ser muchísimo más baratos de lo que están costando. Y está claro que una editorial no es una ONG, es decir, están ahí, tienen que sacar unos beneficios y cuanto más altos sean los beneficios, mejor para todo el grupo editorial. Pero hay una sensación de que se lucran en exceso. Fijaos en las versiones que sacan las editoriales, es decir, que tú sacas a la venta un libro que se llama Pueblos con Sabor y luego pues para el BBV haces una edición para ellos de regalo a clientes o de regalo a cuentas VIP y vuelven a amortizar esto y luego pues, lo fraccionan en coleccionable y lo sacan con el Diario o de Andalucía y luego lo sacan. Es decir, que la amortización que se hace de las obras es brutal. Siempre hay alguien pensando qué siguiente vida se le puede dar a esa obra y los comerciales buscando sponsores para personalizar estas obras. Bueno, aquí veis, aquí se han publicado fotos mías y bueno, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia. Normalmente te mandan de viaje y a la vuelta, pues para el año siguiente, para la campaña siguiente, ya incluyen tus fotos en esas publicaciones. Y aquí veis el tipo de fotos que están sacando. Pues son pues, fotos de playas para hablar de costa llana y arenosa, fotos de cultivos en contraposición, sobre todo fotos de hábitats, fotos de medios naturales. Este es un libro de conocimiento del medio. Entonces, bueno, el paisaje es importante, el paisaje siempre tiene cabida. Ahí veis una de Canarias, con las plataneras delante, tiene que ser como muy típicas, muy reconocibles a primera vista de que eso pues no es aquí. Hay plataneras, pues debe ser Canarias. ¿Veis? En este caso, en los libros de texto, si el autor trabaja para Anaya, ponen su nombre /Anaya. Si os fijáis en los créditos, ponen Ruiz JB /Anaya. Sanz C, que es Carlos Sanz, /Anaya. Entonces, digamos, los fotógrafos que estamos colaborando más intensivamente, pues aparecemos con la barra. No sé si aquí estarán... Bueno, está Greenpeace. Sí, aquí está Hidalgo Lopesino. Ya os decía, esta pareja, Candy Hidalgo y Juan Hidalgo y Candy Lopesino, trabajaron bastante intensivamente en aquella época para Anaya. Yo creo que decrecieron un poco a la vez que entre ellos, es decir, que esto se va renovando. Yo estuve como 4 años muy activo y luego me lo dejé y me metí a hacer más proyectos. Y digamos que es como una fase en los autores, ¿no? Que llega un momento que estás en editorial y te van saliendo otras cosas y te lo vas dejando. ¿Qué supone el trabajo editorial? Pues como os comentaba antes, la necesidad frecuente de imágenes de los mismos temas. Si el agua es un tema de los libros de texto, el año siguiente el agua va a seguir siendo un tema de los libros de texto y hay que actualizar esas imágenes. Y esos temas además es interesante que los tengáis para agencias y para otros usos.
Calidad razonable a coste muy ajustado. Esto lo piden también. Cuando hacen una compra masiva de imágenes, cuando te compran 300 fotos, el precio por foto es muy pequeño. A lo mejor son 15 euros, 18 euros. De forma que aquel que tiene 3 fotos no le es rentable vender 3 fotos. Entre que las buscas, las mandas por correo, te has gastado más dinero de lo que te van a pagar. Ahora, cuando haces un lote de 300 imágenes, pues sí que es rentable. Sobre todo le da mucho valor a fotógrafos fiables que ya conocen. Es decir, saben que te van a pagar un dinero para ir a Galicia y que a la vuelta van a tener un material pues para ellos bueno y que van a poder usar incluso por exceso de sus previsiones. Entonces, riesgos quieren pocos, no quieren riesgos de primeras. O sea, un fotógrafo que empieza a trabajar con ellos, pues empieza supliéndoles imágenes de archivo que les pueden servir, y cuando ven que digamos, mantienes una línea constante de calidad y de trabajo, empiezan a confiar en esos encargos. Normalmente en tu localidad, te piden cosas cercanas a ti, y si ven que ha dado buen resultado, entonces ya se arriesgan a enviarte fuera. Se trabaja siempre con presupuestos cerrados y establecidos de antemano. Las compras por lotes normalmente las sacan de miniaturas. Tú vas mandando de tu producción propia miniaturas a 1400 píxeles, o por DVD o por mail, y ellos van marcando las que le interesan, y entonces tienes que enviar el RAW. Y el precio va a oscilar entre los 10 y los 20 euros. Luego, aparte, hay una lista de fotos sueltas que les van surgiendo, y hay temas muy variados y muy complicados. Ten en cuenta que hay libros de filosofía, hay libros de religión. El libro de religión ilustra la fe, que es, algunas veces lo hemos hablado con el responsable del archivo. Oye, mándame una foto que sea de la fe. La fe. Pero la fe, que es una estación de tren, no. La fe es la fe. Bueno, pues te toca pensar, pues una persona rezando, no sé, con el Cristo ahí, una cruz de fondo, desenfoque. No. Pues pensar a ver un poco cómo ejemplificas eso, ¿no? La sed. La sed. ¿Cómo haces tú una foto de la sed? Pues esas cosas. Y luego lo más bonito son los encargos en campaña, las rutas. Te das una ruta con un listado de temas y tienes que ir de aquí para allá haciendo fotos sin parar durante una semana, 2 semanas, lo que toque. Y la parte final es lo bonito cuando te llega la publicación. Cuando recibes la publicación y ves que hay 30 o 40 fotos tuyas, pues siempre te da alegría, ¿no? A veces son basureros. Fijaos, esa del basurero que hay ahí con plásticos de colores. Bueno, pues todo tiene que ser ilustrado. Fijaos el tema, el poblamiento y la ciudad. Este es un tema muy recurrente en los libros de texto. Los niños tienen que saber lo que es una ciudad, porque el ser humano se agrupa allí, los servicios, qué implica eso para el medio ambiente, para la convivencia. Pues todo esto es lo que fotografiamos. Fotos de laboratorio, de desarrollo. Este es de Galicia, la serie Razón y Ser Filosofía, ¿veis? Pues son un montón de temas muy concretos que se tocan. Aerogeneradores, el tema de la energía. También, si os fijáis, hay muchos temas de arqueología, yacimientos como el de Villaricos, por ejemplo, yacimientos íberos. Cuando veis algo referido a pinturas rupestres, etnias antiguas, pues es interesante hacer fotos. Luego a veces las fotos son muy simples, pues, hablar de los hongos, y se tiene que ver muy claramente que es un hongo, y cuanto más llamativo sea el hongo para que se fijen los niños, mejor. Fijaos que en esta foto de los libros de texto suelen ser bastante limpias, bastante concisas. Incluso, aunque ajusten mucho el encuadre, luego ellos intentan todavía recortarte un poco más para dejarse fuera todo aquello que no sirve. Y les da igual el formato, es decir, que no tienen por qué respetarte el 24x36, no tienen por qué ser cuadrado, puede ser como sea, que se ajuste de manera que no haya más de lo necesario que ver. Ahora mismo, si os fijáis en los libros de texto, la tendencia que hay es usar muchas ilustraciones, muchos dibujos. No pasan de moda, no es como una foto de una calle que ves que hay coches antiguos o que la gente va vestida de una determinada manera. Y luego aparte se hace muy a medida. Pues solo quiero que se vea esto, ¿no? El proceso de germinación de un garbanzo. Y eso permite que se reutilicen durante más años y se amorticen más que las fotos. Ahora mismo están en esa dinámica. Yo empecé el trabajo en el 93, como habéis visto en la primera guía. Y el gusto que te da es pues eso, que con tus fotos se han hecho cientos y cientos de libros. Cuando vas allí y pides un poco, oye, ¿en qué libro sale mi referencia a mi nombre? Pues mira, este listado, y vas viendo, bueno, pues qué gusto, cuánta cosita se ha hecho. ¿Veis? Esta es otra edición patrocinada, en este caso por Telefónica Movistar y por ABC. Y es otro libro que ya han amortizado vendiéndolo por su cuenta, con fotos que ya han amortizado los libros de texto, es decir, son vueltas y vueltas a lo mismo. Entonces un gran grupo editorial se permite estas cosas. Un autor-editor pues no puede hacer tantas versiones de sus libros porque no se van a vender. En este caso, bueno, yo trabajaba con José Julián Rico, como en otros ejemplos que veremos después, y aquí teníamos solamente 3 fotos, esto ya no depende de uno.
Pues aquí Carlos Sanz tiene 2, hay autores que tienen 1, otros que tienen un montón. Fijaos, del archivo Anaya es la gran parte que tienen ahí. Y por lo visto, esto de archivo Anaya son fotos que han hecho los redactores propios de Anaya. Es decir, el redactor cuando va a trabajarse un tema, un texto a una comunidad autónoma, aparte puede ir haciendo fotos. Y esas fotos quedan en propiedad de la editorial. Y se pierden los derechos de autor, que no debería ser así. Es decir, las fotos siempre tienen un autor. Esto es inalienable. Da igual que estés a sueldo para quien estés. Si la foto la has hecho tú, tu nombre tiene que estar ahí y tú tienes derechos sobre esas imágenes. De hecho, antes cuando era diapositiva física, es decir, que había algo que podías tocar, los fotógrafos se creían que lo que hacíamos era vender las diapositivas. ¿No? Tú la mandas y ya la pierdes. No, no, no. Tú nunca vendes nada físico, tú vendes derechos. Tú mandas la diapositiva para que la escaneen, la reproduzcan y te la devuelvan. Entonces ese material siempre era tuyo. La ley está así, lo contempla así. Entonces tu nombre siempre tiene que estar ahí reconocido. ¿Veis? Aquí en esta doble página pues cogieron 2 fotos, cogieron la golondrina y luego el sírfido en la duna, que ya lo hemos visto aquí proyectado varias veces. Oficios, también era un encargo que se realizaba muy a menudo. Árboles y formaciones vegetales, pues que se viera bien lo que es un cultivo, lo que es un sabinar, lo que es un pinar, lo que es un hayedo y ese cambio paisajístico que conlleva. Vale, pues vamos a dejar un poco atrás lo que sería este trabajo, ¿no?, para una editorial, y vamos a entrar en concreto en la editorial de prensa, que es mucho más próxima, porque en todas las ciudades grandes suele haber una editorial de prensa propia, o más de una. Nuestro trabajo en la editorial de prensa se tiene que limitar a lo que publiquen aparte del diario, que suelen ser los coleccionables. O sea, el mayor trabajo que suele llevar a un grupo editorial de prensa son o bien los dominicales, en los dominicales podemos vender artículos, o bien los coleccionables. Yo he trabajado en muchos coleccionables, creo que unos 14 aproximadamente. Primero los especiales de Lola Viajes, que era un especial de la revista Hola, que se hacían con mucha preparación y con mucha calidad gráfica. Y luego los diarios de prensa, en los que vendía fotos o hacía textos, hasta que hice mi primer trabajo coleccionable de autor. Es decir, que yo propuse el coleccionable y me lo aprobaron, y entonces lo hice yo y lo coordiné yo. Se llamaba Alicante al Natural, para el diario Información, y era una carpeta con 12 láminas en 13 entregas. Después recibí un encargo de las provincias para hacer las rutas de la provincia de Alicante, y luego El Mundo. El Mundo me encargó también que cubriera uno de la Comunidad Valenciana, pero me encargará yo solamente de la parte de Alicante. Y aquí lo que hacía era fotografía y textos. Este sería el trabajo para Lola Viajes, que sacaron una gran cantidad de números, me parece que llegaron al número 20 y tantos. Y aquí pues metías lo que son los reportajes concretos, que voy a deciros yo, pues las hoces del Cabriel, o el río Mundo, el nacimiento del río Mundo, el nacimiento del Guadalquivir. Entonces ibas, proponías el reportaje para el número siguiente, o los reportajes, y ya pues publicabas. Lo sacaba, recuerdo, un fotógrafo que trabajaba en la agencia española que se llamaba Nature & Travel, y entonces en el reconocimiento que siempre ponían, pues JB Ruiz, Nature & Travel. ¿Qué tal? Me acabo de levantar. Como un marqués, has quedado como un marqués. Sí. Como son ediciones antiguas y la verdad es que la fotografía es diferente por diversas razones a lo que estamos acostumbrados a ver en las publicaciones de hoy. ¿Es posible acceder todavía a ediciones, a números en las hemerotecas de las editoriales de revistas de este tipo? Es posible, sí, yo imagino que sí. De cualquier forma, yo conservo por lo menos 10 o 12 números de esto porque los compraba. Cuando veías que salían, decías, a ver lo que me han sacado estos. Y mirabas. Y de todas formas, no nos engañemos, siguen pidiendo este tipo de fotos. Es decir, en este tipo de fotos de turismo y esto, no busques mares movidos y cielos tenebrosos porque no los admiten, ¿eh? Buscan fotos hechas a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, que es cuando el turista las va a ver y quiere, pues eso, sensación de que va a estar calentito allí, que el sol está brillando y que los colores son muy bonitos. Sí, lo que pasa es que nos puede aportar quizás también la diferencia en cuanto a la calidad de impresión o de la publicación o cómo se hacía, es decir, sí. Podemos ver otras cosas quizás, ¿no? Sí, aquí la línea editorial la calidad era bastante decente, ¿eh? Para ser una revista se gastaba más dinero incluso que en la edición de Lola de Cotilleos, ¿no? Y vamos, estábamos contentos los autores, les hacían un diseño muy atractivo y además te reconocían el nombre, si os fijáis,
Yo creo que hay una foto que lo enseña más cerca. Lo reconocía en la misma foto, no era un listado al final. Entonces, en un trabajo editorial, si tú no estabas para decir qué fotos eras tuyas, nadie lo sabía. Y aquí pues se veía tu trabajo y daba gusto verlo. Sí. Ya te digo, se hacían con bastante calidad. Fíjate que es una foto hecha de la revista con una cámara compacta y se ve que la trama era bastante fina y los colores salían bastante bien. Me consta que se esforzaban bastante, en este tipo de publicaciones. Y luego había mucha, ¿cómo diré yo? Mucha fidelización del público a esperar el especial de viajes. Salía una vez al año y era un número muy barato y muy grueso y lleno de fotos, de rutas, de propuestas, de fotos. Estábamos todos ahí babeando a ver cuándo salía el especial de viajes. Y esto era un trabajo, pues eso, añadido, regular, que sabías que todos los años tenías ese ingreso y si habías hecho buenas rutas ese año y las habías propuesto a tiempo, pues tenías un ingreso extra y chulo. La verdad es que había paisajes estupendos. Este castillo en Córdoba, pues, de ahí hice fotos nocturnas, es decir, que llegué al atardecer con cielo nublado, se despejó y no sé si estuve 6 o 7 horas fotografiando el castillo porque además no lo conocía y me pareció impresionante cuando lo vi. En fin, que te aporta vivencias además, ¿no? Este tipo de trabajo. O el trabajo en Ceuta y Melilla, no están acostumbrados a recibir un fotógrafo que viene de la península para renovar libros de texto escolares. Entonces, cuando te reúnes con la jefa de prensa, no sé, al día siguiente, ¿ha salido en el periódico? Yo, ¿cómo que ha salido en el periódico? Si no sabe nadie que estoy aquí. No, sí, sí, fíjate, hay un artículo que la editorial Anaya viene a renovar los textos. Dios mío. Y están como muy deseosos, muy expectantes de que vaya allí alguien a hacer algo, ¿no? Y bueno, pues lo hice con la forma más cuidadosa posible. Estos son diapositivas, si os fijáis, la fachada estaba muy corregida de ángulos y hecha pues a la hora esta de que se mezcla la luz artificial con la luz del cielo y se igualan los contrastes. En fin, que lo trabajábamos dentro de que era ir corriendo a un sitio, hacer la máxima cantidad de fotos posibles, lo trabajábamos todo lo que podíamos. Bueno, de todas estas colecciones de todas estas coleccionables, perdón, de los coleccionables, hicimos un salto cualitativo a campañas de turismo. O sea, muchas de estas fotos nos las pedían para turismo y un día dijimos, ¿y por qué no proponemos una campaña de turismo? A ver qué pasa, ¿no? Ahora veréis algunas fotos más de coleccionables. Pero bueno, en fundamento, la campaña de turismo, sin ser para una editorial, que es para un patronato o es para una diputación, la base es la misma. Es decir, tú haces un reportaje muy amplio de la provincia, propones una serie de 8 o 10 fotos de cada localidad y elige la mejor y acaba siendo pues un panel enorme en Fitur, pósters, folletos, postales. Hay una serie de publicaciones que se hacen con ellas, de publicaciones editoriales. Entonces, bueno, pues participamos en una campaña muy bien organizada y claro, al ser todas fotos del mismo autor, pues la oferta turística era homogénea, pues, todo el mundo tenía una foto de calidad parecida al municipio de al lado, había una regularidad de oferta. Este es el coleccionable que se hizo para el mundo, veis bajo el rótulo del mundo. Ahí veis el castillo de Lorcha, de Pego a Valdeevo, se llamaba, Valles de la Marina, y ahí venía pues un poco, era un desplegable, pues con una ruta propuesta, la gastronomía, pues esas cosas. Aquí veis mis notas, que bajo lleva mi nombre de autor, llevaba pues qué municipios recorre la ruta, una ficha con kilómetros, tiempo estimado para recorrerla, cuál es la población con más amplios servicios de la ruta. Y al final salían estos coleccionables. Ya os digo que es muy rentable cuando los haces tú, los coordinas tú y lo haces todo tú, porque al final lo entregas impreso y de cada parte hay un margen. Y tiene que ser así, porque imprimir, ¿qué voy a deciros yo? 300.000 fascículos y que luego haya un problema de impresión o que haya un problema gráfico o que las fotos estén pixeladas porque alguien las ha puesto a muy baja resolución, pues es una responsabilidad enorme. Estamos hablando de muchos millones de pesetas. Entonces, pues esos riesgos tienen que tener su contraprestación, por supuesto. Bueno, pues en este tipo de campañas os he traído una muestra. No sé si podemos pasar a las cámaras de sala y lo vamos viendo. Vamos a tomarnos tiempo, con lo cual le damos margen al realizador a que prepare la cámara. Eso es la campaña de Costa Blanca, en este caso pues el Hondo, el embalse del Hondo, que está entre el Che y Crevillent. Y esta fue la foto elegida. Había fotos urbanas, había fotos... Bueno, entonces es el alcalde o el concejal de turismo del municipio el que decide los criterios de elección de las imágenes. Hemos cogido esta, pues por lo que sea.
En el caso de una mancomunidad que coge una área geográfica, como puede ser la Hoya de Castalla, pues han preferido un paisaje muy abierto de lo que es la Hoya, de lo que es el valor paisajístico de esos municipios enclavados dentro de esta zona geográfica. Aquí los criterios son muy dispares. Hay quien quiere enseñar playa, hay quien quiere enseñar población, hay quien prefiere el interior de un museo. Depende un poco de lo que estén interesados en reforzar, de la imagen que quieren dar, de las inversiones recientes que tengan. Pues un municipio, por ejemplo, como el Campello, pues quiere fomentar más la imagen de municipio turístico al uso, con playas o calas o rincones. Suelen preferir que no estén masificados, es decir, que no lleves pues aquí 400 personas metidas ahí. Entonces, pues tienes que hacerla unas horas tempranas para que tampoco, por un lado por la luz y por otro lado por lo que se quiere transmitir, ¿no? A ver si encuentro alguna así bastante distinta, ¿veis? Hay poblaciones como Guadalés que les gusta que se vea mucha naturaleza. Entonces se ve el castillo y lo que es el núcleo turístico, pero enclavado en la Sierra Aitana, que es un entorno natural magnífico, con el embalse y los pinares. La mayoría son de fotos de archivo. Esto es muy bueno para el fotógrafo porque son fotos ya amortizadas. Pero sobre todo es que la foto de archivo uno lo hace con cariño. Es decir, cuando yo hago una foto para archivar, una foto que tiene que recoger al lugar lo más bonito posible, me mareo mucho pensando en qué estación voy, a qué hora voy, que el río tenga agua, que las adelfas estén en flor, de forma que va a ser difícil que si se les ocurre hacer esta campaña, venga, pues vamos a empezar la campaña, ¿qué día es? No sé, el 10 de agosto, ve allí a hacer la foto. Pues así no está en agosto este lugar. Ni a las 12 de la mañana tampoco está así. Entonces es difícil combatir, es decir, es difícil que la competencia pueda meter imágenes de algo que tú tienes muy trabajado. A veces hay fotos aéreas que ha coincidido que estabas haciendo una serie documental en vídeo o en cine y has hecho fotos aéreas de un casco antiguo como el de Cocentaina, que no se ven así, casas modernas ni nada. Pues bueno, cuando el concejal ve esta imagen y le gusta, pues ya la tiene. Si tiene que encargar un vuelo de helicóptero, pues le va a ser mucho más caro. El vuelo de helicóptero solo la hora ya son 150.000 pesetas, de antes. Pues dinero. Por eso os digo que también pues la foto se amortiza muy bien, porque hacer la foto en el momento puede ser mucho más caro. Esto no hay opción, esto dura una semana. La floración espectacular de amapolas en la Font Roja dura una semana. O tienes la foto, o cuando les apetezca en diciembre, pues va a estar lleno de nieve, a lo mejor, o está labrado el campo. Así que hay que cotizarlas, porque son fotos en cierta medida únicas. Luego aparte van a ser muy utilizadas. Estos son los cabos de Javea, desde uno de los miradores. Esto fue recién inaugurado en el mirador. Cuando te enteras que se ha abierto un mirador nuevo y que hay una vista que no había antes, bueno, pues acudes. Y es una inversión que muchas veces te preguntas, estoy haciendo el tonto, estoy aquí gastando diapositivas para fotos que a lo mejor nunca se publican. Pero claro, el autor va generando sinergias, es decir, te conocen aquí, te conocen allá, tienes una agencia, tienes tus publicaciones, tienes coleccionables, tienes guías. Acabas haciendo las imágenes valer. Sobre todo si has sido bastante autoexigente contigo mismo. Bueno, pues la campaña se compone de 50 y tantos pósters y no los voy a enseñar todos. Por cuestión de tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si sacar uno o dos más, porque la Costa Blanca es bonita, pero no encuentro otra razón. Pues Alicante, en aquella época, tened en cuenta que todo esto es diapositiva de hace unos 8 años o así. Entonces, estas aguas movidas, estos efectos tal, y estos planos a dos luces tampoco se llevaban tanto como hoy en día. Y de hecho el turismo no las demandaba. Muchas veces, incluso porque no lo conocía el efecto y veía los cielos rojos y esto es foto, esto cómo se hace, esto es un filtro, esto cómo lo has hecho. Y no, pues esperando el momento. Esta, por ejemplo, tiene una estética muy parecida a lo que haríamos hoy en día para una foto de autor. Pero eran diapositivas, pues había que saber hacerlo con diapo. Vale. Esto era muy rentable, yo os digo, porque la campaña englobaba un montón de cosas, de folletos, de pancartas, incluso de exposición, vallas publicitarias, entonces las imágenes se amortizaban tremendamente. Estos son algunos de los folletos turísticos. Entonces íbamos haciendo con los teleobjetivos, a la vez que te ibas a hacer, ¿qué voy a deciros yo? Aves acuáticas o aves marinas. Si encontrabas un día que había un campeonato de surf, pues te dedicabas con el teleobjetivo a hacer fotos de surf, o de motos de agua, o de submarinismo con lanchas.
o submarinas, y, y así se amortizaban. Esto es una doble página con foto submarina de Posidonia y foto del cabo de San Antonio. Además, cada municipio quería su publicación, cada municipio, Torrevieja, Denia, pues como pasa en todas las ciudades, en todos los municipios turísticos. Y esto es extensible a región valenciana, Cataluña, Andalucía. Es decir, que el potencial para un fotógrafo que hay en las campañas de turismo es enorme. Y el dinero que se mueve también es muy grande, porque te juegas la imagen turística de esa zona. Bueno, vamos a pasar ya a la fotografía, digamos, de editor, de ser uno editor, el mercado editorial, cómo funciona el mercado editorial. Y aquí hay pues temas muy desconocidos para todos, temas que yo por lo menos no tenía ni idea. Sí. Sí, adelante. Volviendo a la diapositiva anterior y viendo un poco... Oye, es que estoy preguntón. Creo que el mensaje visual también, en este caso el ejercicio del fotógrafo pensando en la editorial y haciendo desde ese punto de vista global, tiene que pensar también en la transmisión de ese mensaje a través de las fotografías, en la combinación con el diseño gráfico y con otros elementos, y es importante y creo que obliga a hacer un proceso de reflexión incluso de formación para lograr transmitir la idea o el mensaje que se pretende. Sí, por supuesto. Es decir, que implicaba conocer si hay una denominación de origen en ese lugar. Y entonces tienes que ir o al museo o al lugar donde se produce, por ejemplo, los nísperos de Callosa. Y a lo mejor tienes que hacer un bodegón de nísperos, pensando que esa foto va a ser útil luego en la campaña de turismo. Y si esa foto se te ocurre, como decimos en diciembre, que no es campaña de nísperos, a ver de dónde sacas tú nísperos bonitos con una hojita del árbol, pues no es posible. Todo eso había que tenerlo previsto, o si había una bodega pequeñita, en Javea había unos vinos pues como muy selectos, los Castadiva. Entonces, pues ese día que te encuentras con la bodega y que sabes que está allí, que la vas buscando, pues pides una caja de vino, la compras, aunque si hablas con el propietario y le dices para qué es, te va a regalar no una, te va a regalar 5 o 6 cajas y vas a poder hacer esos bodegones. Sí, sí, requiere saber qué vas a hacer. Si vas a Ghost tienes que hacer la cerámica. Si vas a Villajoyosa tienes que tratar alguna foto con chocolate, algún establecimiento o algún bodegón. Todas esas imágenes, digamos que las hacíamos por inversión. Y luego cuando ibas al patronato, pues claro, ahí lo que veían es que conocías el tema y que lo habías trabajado. Y que ofrecías una variedad de fotos que no estaban acostumbrados. Es decir, ellos están acostumbrados a mandar a alguien a que haga algunas fotos. Pero a que ya llega un fotógrafo con las fotos hechas con 200 fotos de un municipio, a que tú elijas ahí a placer cuál quieres para el folleto, no suelen estar acostumbrados. Y funciona muy bien. Desde el punto de vista económico y comercial, funciona muy bien. En turismo y en publicidad se manejan unas cifras pues un poquito al margen del sector editorial. Y sobre todo en los coleccionables de prensa, cuando eres autor de parte del coleccionable, que vendes fotos y líneas de texto, el precio es ridículo, el precio baja mucho. Es decir, van a mínimos, 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 porque además ellos suelen regalar el coleccionable. O sea, no cobran extra. A veces sí, a veces te piden €1 más, pero a veces no, a veces te lo regalan con el propio diario. Entonces intentan que los costes sean lo más bajos posible. Muy bien. Bueno, pues para conocer un poco el negocio editorial, deberíamos saber un poco qué márgenes se llevan aquí, ¿no? Descubrir esto a mí me ha llevado años. Saber que una distribuidora te va a pedir un 55 o un 60% del precio del libro, pues hasta que no he entrado un poco en el mercado editorial no me he dado cuenta de que esto es una realidad. O sea, fijaos que si hacéis un libro vosotros que vale 50 euros, el 60% de eso se lo va a llevar la distribuidora. Luego aparte tú has tenido que pagar la imprenta y el diseño. Y aparte está tu trabajo para hacer el libro. Si sacáis números vais a ver que todo está como muy, 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 muy ajustado. Y la parte que siempre sale perdiendo, ahora lo vais a ver. La distribuidora se lleva el 55%. El 50% es si tienes muchísima obra, es decir, si tú eres Santillana y tienes 2000 libros, pues puedes negociar. Pero como tú, pobre mortal, vas a tener 3 o 4, bastante va a ser que te admitan en una distribuidora. Seguro te van a pedir pues del orden del 55% en adelante. El editor se guarda un 25%. Y luego vienen los gastos, es decir, aquí ya tenemos un 75% que se han llevado unos señores de comisión, sin hablar todavía de los gastos de nada. El autor, en el mejor de los casos, si has hecho los textos, las fotos y lo das todo maquetado y todo perfecto, te van a dar un 10. Te queda simplemente por matemáticas un 15% para producirlo. Es decir, que la maquetación, la impresión, pues te tiene que salir en ese 15%. Claro, cuando es un libro de lectura, de narrativa,
que es en blanco y negro, que son solamente hojitas de estas así amarillentas, de papel de la peor calidad, y el libro ha costado 2 o 3 euros, salen las cuentas por exceso. Aquí el autor puede cobrar un poco más, el editor tiene otro margencito más, y todos ganan muy bien. Pero claro, hacer un libro de esos no es como hacer un libro de autor gordo, con calidad gráfica, con tapadura, con sobrecubierta, no tiene nada que ver. Es decir, el coste de 2 o 3 euros pasa a ser de 18 a 20 euros. Pues claro, aquí ya ese 15% que hay para la producción no trae cuenta, no va a salir a cuenta. Y aquí es donde aprietan al autor. Es decir, nadie quiere perder su parte, pero el autor, pobrecico, es el que se suele apretar. Estos son mis primeros trabajos editoriales para una editorial que se llama Edición San Marcos. Y aquí firmábamos con el nombre de Rico y Ruiz. Tenía un socio, todavía somos amigos, muy amigos, José Julián Rico, que vive en Pinoso. Y él era el más bichero de los dos. Él le gustaban más los animales y esto, y yo la fotografía pues me volvía loco. Y hacíamos un buen tándem. Y aquí llegamos tarde, es decir, estaba ya casi cerrada la edición, pero conocí al autor, a Vicente, y le mandé fotos y pues vamos a meter la meta, y se entusiasmó, y estando cerrada nos metió un montón de fotos más. Pues foto, por ejemplo, del Castillo de Penelles, son fotos más descriptivas, o de naturaleza, el halcón de Leonor con las crías, o una vista de columbretes. Bueno, de la provincia de Alicante había muy poco, entonces empezaron a meter más cositas. Cabo Lanao, o de las Salinas con las garcetas, o la playa del Saler, que tenían una foto para reemplazar y les gustó esta diapositiva y la reemplazaron. Fotos aéreas de la zona de Sax, la Sierra de Fontanella. Entonces, pues de estas fotos se venía a percibir, entonces en pesetas, del orden de 15.000 pesetas por foto. No estaba mal, si metías, ¿qué voy a decir yo?, 15 o 20 fotos. Si eras un autor con mucho banco de imagen, tenías muchas posibilidades de meter 15 o 20 fotos, y eso, bueno, libro a libro, iba haciendo posible el desarrollo de tu trabajo. Me acuerdo también de una enciclopedia que salió por esa época, que era La España Salvaje, que iba con una serie de televisión, que salía El Príncipe, os acordaréis. Y esa enciclopedia estaba muy bien hecha, con muchos especialistas, y nos compraron una cantidad de imágenes. Vamos, me acuerdo yo que ese año cenábamos carne todos los días. Era, venga a pedir fotos, y el águila perdicera, y el águila real, y el águila, y nosotros venga a mandar fotos allí. Y claro, en un año de eso es bueno, pues fíjate, luego los años siguientes se notó el bache. Bueno, pues aquí lo chocante es que el éxito de un libro depende del autor y de la obra, es decir, de los contenidos que estén en el libro, que aporten, y que el espectador y la persona que lo compra tenga la sensación de que ha amortizado el libro y que le ha aportado mucho. Y un autor que esté reconocido y que diga, bueno, pues este señor se supone que tiene una información más o menos contrastada y útil. Pues estando aquí la clave, sorprende que sea digamos, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Y del que se aprovechan más los editores. El ser autoeditores nos trae como ventaja, ahora vamos a ver un poco ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas que nos trae es intervenir en decisiones de relevancia, como el título de la obra. El título te lo puede cambiar el editor. Es decir, tú haces paisajes de la Comunidad Valenciana y luego puede seguir la Comunidad Valenciana al natural, o el Reino de Valencia y sus seres vivos. Y, bueno, pues esto no es lo que yo quise hacer. Te pueden cambiar el formato, te pueden cambiar la tirada, las calidades. Todo esto queda siempre por contrato en manos del editor. Y no tiene por qué comunicarte los cambios. Tú un día llegas a un kiosco, hostia, mi libro, sí, pero ya no se llama como tú querías, la foto de la portada ya no es, tú le pusiste rojo detrás y ahora es de color marrón, y se han cargado la mitad de páginas, por ejemplo. No tienes nada que decir. El autor-editor puede definir la portada de la obra, si se hace en tapadura o base de edición rústica o es tapa blanda, si lleva sobrecubierta o no, todo. Y esto choca mucho con el autor comprometido con su mercado, con su sector, que lo conoce bien, que sabe que se demanda, que sabe que ha salido ya publicado con anterioridad sobre ese tema. Es decir, el autor y no el editor es el que mejor conoce su sector. Entonces choca que se puedan saltar esas cuestiones, ¿no? Aquí un autor-editor muy bien considerado, un amigo mío, Juan Carlos Calvín, que es estudioso del medio marino y fotógrafo del medio marino, y hace unas obras muy cuidadas. Yo estudio con estas obras y siempre le digo, qué bonita te ha quedado la última, qué diseño. La verdad es que se nota cómo se va superando en estas obras. Esta fue la primera, esta tan gruesa,
que ha aportado mucho porque no había una guía visual de los fondos marinos del Mediterráneo. Entonces, cuando hacías una foto de cualquier animalejo subacuático, no había manera de saber qué era aquello. Y este libro, pues visualmente ya te acerca mucho al grupo biológico, al género. Y luego sacó este segundo de los fondos de la región de Murcia, que está detrás, que cuidó muchísimo el diseño, la reproducción de las fotos es impecable, estos libros de Juan Carlos. Y luego, pues eso, que cuando compras un libro sabes que estás apoyando su fotografía, ¿no? Este es el último libro de Gabriel Blau, que vino a presentarlo aquí a Alicante, de la captura de imagen de impresión fotográfica. Es un libro muy útil y está editado con una editorial. Es decir, que este sí que está sometido a los procesos de porcentajes. Juan Carlos no, Juan Carlos te manda el libro y de ahí se saca pues, su margen que le hace posible vivir. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser más económico, porque ya no tiene que pagar esos porcentajes férreos a las distribuidoras y al librero. Va a ser más económico, te lo puede dedicar, es una atención como más personal. Y el otro libro, pues simplemente alimentas esa cadena, ¿no? Que en parte está bien que exista, pues si no, no tendríamos ese tipo de libros. Fijaos, uno de los libros que yo propuse para coeditar, el editor me decía que los libros grandes no se venden. Uy, esto es un libro grande, esto no se vende. Pero, o sea, da igual de que sea, ¿no? Da igual que sea de cocina, del ajedrez, de los secretos de los paisajes del mundo. No, es que el libro grande no se vende. Pues de esa obra llevamos 15.000 ejemplares vendidos, con 3 reediciones. Es decir, que el señor no tenía mucha idea de qué era ese libro. Es decir, no sabía si iba a llenar un hueco de mercado, si había miles de personas esperando esa publicación porque no existía nada antes. No, simplemente el libro grande le han dicho que no se vende. Pero que el libro grande no ese que pone ahí, Los secretos del calabacín. Pues oiga, pues esto no es lo mismo que yo le traigo. Bueno, para empezar, los contratos de autor son abusivos. Esta es el primer paso a ser autor-editor. Son abusivos. O sea, antes de soltarte un euro, antes de que tú tengas nada en tu bolsillo, tienes que tener un contrato firmado de cesión de la obra intelectual, es decir, de los contenidos del libro, en cualquier soporte, idioma, edición, lengua, televisión, lo que sea, existentes o no y para la eternidad. Entonces, a cambio de un 6, un 8 o un 10%, ceder todo. O sea, tener en cuenta que si pasado mañana el libro ha sido un éxito editorial y tú dices, voy a hacer mi libro más pequeño, no puedes, oiga, no puedes. Tú has firmado un contrato que el que tiene que hacerlo es ese señor, no tú. Y él no va a hacer esto, lo va a hacer más grande a lo mejor y tiene su criterio, que va al margen del tuyo. No sé, es un tipo de relación que a mí no me ha gustado nada. No me ha gustado. Yo estoy acostumbrado a trabajar más independientemente y no estoy acostumbrado. Y es muy curioso que, fijaos esto que digo aquí, si has hecho todo el trabajo tú y lo das acabado, te dan un 10%. Pero si el texto lo hubiera hecho aquel y tú haces las fotos, os van a ofrecer un 8 y un 8. Oiga, deme un 16 que lo he hecho yo todo. No, esto no va así. Bueno, pues o pasas por el tubo o no pasas. Estas son mis últimas ediciones y bueno, pues uno es una publicidad, no es exactamente la portada, sino es una publicidad que hemos diseñado para que las revistas amigas o las webs amigas hagan difusión del libro y esto funciona muy bien. Esto hoy en día es posible porque existe internet, existen las redes sociales, existen las asociaciones, los fotógrafos están en contacto unos con otros y el boca a boca funciona. Y entonces el autor-editor hoy en día se puede defender, puede sacar la obra y puede esperar que en un número X de años pues se venda la edición, se puede hacer otra y si la obra está bien hecha pues se puede ir funcionando. Fijaos que se manejan un montón de posibilidades con las portadas, hacemos por lo menos 15 diseños de portada, cambiando colores, cambiando estilos de letra, y al final se acaba por decidir la que mejor va a funcionar. Y eso que ya lo teníamos predeterminado, que iban a ser los colores primarios, porque es una trilogía de libros, aunque lo tengan muy predeterminado, siempre estás probando a ver qué puede funcionar mejor. Entonces, en este caso, la obra triunfa, pues todos los derechos sobre la obra los tiene él, puede incluso ceder a editoriales la publicación y tú te quedas al margen de la negociación. Es decir, ahora ese editor negocia con aquel otro y dice, mira qué éxito he tenido, dame 3 millones dame, no sé, 100.000 euros y sigues editando tú lo que quieras y te tienes que callar. Entonces, no debemos aceptar, aunque sea nuestro primer libro, debemos decir, vale, pero no. Yo lo que te voy a ceder es, digamos, los derechos de edición sobre un soporte y un idioma. Esto es lo que te cedo yo. Es que mi contrato no, pues lo cambias o me voy a otro sitio y seguimos probando. Y tienen que acceder a esto.
Entonces yo lo que hice es ceder los derechos para ese libro. Es que ahora lo vamos a hacer más pequeño. Sentémonos. ¿Ha caído bien? Sí, pues ya no quiero un 10, ya quiero un 15. Claro, tener alguna herramienta. No me convence, pues ya lo sacaré yo. Ya lo sacaré yo. Entonces puedes defenderte de esa manera. Es decir, en vez de firmar un contrato genérico, firma un contrato por el libro que el editor quiere sacar. ¿Tú qué libro quieres sacar? ¿Uno pequeñito de tapa blanda? Vale. Pues nada, me das un 10% de ese libro y yo te cedo los derechos para ese libro en concreto. Si no, estás vendido. Luego te hace firmar en la misma reunión un contrato de preferencia en la edición de próximas obras. Es decir, cualquier obra que se te ocurra, yo tengo preferencia. Y yo leía aquello y digo, que te lo tengo que firmar porque no, yo no firmo esto. Claro. ¿Por qué? ¿Qué me da usted? Que note yo el clink clink en el bolsillo un poco primero, no sé. Después, dejar muy claro en ese contrato que cualquier inversión en promoción y publicidad no se deducen del margen de autor. Que esto es una triquiñuela, es decir, oh, es que ¿sabes lo que pasa? Que me he gastado este mes 4.000 euros en publicidad ¿y qué? Y que yo quiero mi margen de mi porcentaje de venta. Todo esto queda excluido. No haberlo promocionado. Además, los anuncios en prensa no funcionan. Tú subes, ¿qué voy a decirte yo? Te hacen un comentario del libro en Caborian o en qué sabes de, o en Ojo Digital y notas un tirón de ventas. Y sacas un faldón en el país y ¿quién lee el país? Pues gente que a lo mejor no interesa por la fotografía y no lo notas ese tirón de ventas o en el mundo. Nosotros la publicidad hacíamos en el mundo y no se notaba. Entonces a veces es una fórmula para quitar parte de beneficios al autor y como nunca te enseñan la factura, pues no sabes muy bien qué ha pasado ahí. Esto sería una contraportada estirada tal y como se imprime. Es decir, la portada se imprime así. Los dos márgenes de unos 15 centímetros son las solapas que se pliegan y luego todo esto se pliega alrededor del libro. O sea que hay que conocer, a la hora de imprimir la sobrecubierta, hay que tener un ejemplar cero, aunque esté vacío, aunque no esté impreso, solamente para saber cómo es el grueso del libro encuadernado, para poder diseñar a la medida ya la sobrecubierta. Vamos a las dificultades. La principal, desde luego, es la distribución. Nadie va a ver el libro, nadie se va a topar con él. Nadie va a entrar a la FNAC o a la casa del libro, al Corte Inglés, y va a decir, mira qué libro que he estado buscando toda mi vida. No, tu libro puede ser muy útil y nadie lo ve. Así que necesitas hacerle promoción. Promoción en internet, promoción en blogs, promoción en asociaciones, en mails, ir a dar charla gratis incluso para poder presentar el libro, lo que sea, cualquier fórmula que se te ocurra para que aquello por lo menos se conozca y sea útil. El problema que vas a encontrar es que la mitad de los libros que se venden en grandes superficies. Es decir, si tu libro no está en Corte Inglés, en FNAC y Casa del Libro, las grandes campañas de venta no te afectan para nada. Y además, en pocas fechas al año se venden los libros, sobre todo en Navidad es donde se venden los libros. O en Cataluña, pues el día este del libro. Bueno. Es decir, está muy concentrada la venta y tú ahí no estás. Entonces tu venta va a ser más regular. Las editoriales, por ejemplo, en febrero no venden libros y tú sí vas a vender libros porque tu libro es de interés para el sector, se venderá, pero no van a tener conciencia de que existe. Luego es curioso que si tú editas con una distribuidora, la distribuidora lo mete en las librerías. Es decir, la librería lo va a tener ahí unas semanas expuesto y se puede vender. Pero tu autor-editor no te admiten el libro en las librerías. Es decir, tú no puedes mandar el libro que los pongan, pagándotelo. Es decir, no, nunca. Tú lo puedes mandar y el hombre lo tendrá allí, pero luego tiene que querer devolvértelo, si quiere, o tiene, en fin. Mis libros, cuando los mando a una librería, ellos me tienen que pagar por adelantado, de forma que nunca me piden libros, salvo que sea un encargo. Cuando llegamos, por favor, mándeme un libro tal, yo sé que alguien lo ha pedido. Si no, la librería nunca se arriesga. Trabajo con unas 35 librerías a lo largo del tiempo, pero solamente por encargo. Es decir, solamente me van a pedir mis libros cuando venga un señor, lleve el número de ISBN y haga el encargo. O sea que no penséis que por ser autoeditores vais a mandar a las librerías, lo van a aceptar, lo van a poner allí, lo van a vender. No, ellos no arriesgan nunca nada, no van a soltar un duro si no tienen el libro vendido. Para una autoedición yo recomiendo disponer al menos de 20.000 euros. O sea, un libro que puede costar entre 18 y 20 euros, si hacéis 1.000, ya se os ha ido el dinero sin hacer promoción ni pagar nada. O sea que por lo menos tener 20.000 euros para la imprenta. Esto es fundamental. Aunque no lo paguéis de golpe y podéis acordar con la imprenta pues una entrega en fracciones o un pago aplazado en 3 o 6 meses, que a veces lo admiten, sobre todo si te conocen personalmente, pero su dinero tiene que estar aparte y asegurado de que les vas a poder pagar, aunque te lo aplacen un poco.
Esto es una serie de libros que sacamos, que tienen todos un formato muy parecido, que fue, digamos, la primera jornada. Alicante Paisaje Vivo fue el primero, y luego hemos hecho algunos para municipios como Finestrat o Pilar de la Arada. El de Pilar de la Arada fue declarado libro de interés turístico nacional, que nos hizo ilusión porque solo había en ese momento 2 libros así con esa declaración. Y luego sacamos el de fotografía creativa del paisaje, que es posterior a la naturaleza nocturna, pero entra dentro de este formato de libro. Este libro se hizo para el Ayuntamiento de Pilar de la Arada, es decir, que fue una edición que adquirió entera el Ayuntamiento. Hicimos 2000 libros que se los quedó todos. Es decir, no es un libro que haya salido a la venta y que se haya podido ver. Es regalo institucional. Bueno, desplegamos la sobrecubierta, que es esta cartulina que envuelve al libro plastificada, y ahí veis lo que sería la tapa del libro, que lleva un golpe seco, es decir, un hendido, y luego un color plata en ese hendido. Esto es darle un poquito más de calidad a la edición, que se le da según la tela que lleva y según ese trabajo que le damos. Un libro que era muy expositivo, llevaba todos los textos al principio, y después era un libro muy de imágenes, muy de tipo galería de imágenes, sobre gris y blanco, y los títulos pues más poéticos, La Torre y la Luna, y bajo el topónimo del sitio, Torre de la Horadada. Los capítulos, ya veis, pues eran eso, en la línea del libro, bastante más poéticos que descriptivos. Se sacó bajo la marca de Ambiental Publicaciones, tenemos un par de editoriales registradas, de marcas editoriales registradas, y bajo ellas publicamos, y el logo de Pilar de la Arada. Un libro que ha funcionado muy bien, que seguramente se reedite. Siguiendo con lo que tenemos que hacer como autores y editores, la promoción en Internet es fundamental, como os decía. Concertar esas presentaciones en asociaciones y grupos de fotografía y clubes. Y luego un problema grande es el almacenaje. No sabéis lo que ocupan 1000 libros, pero son 3 palés enormes de muchos metros cúbicos cada uno. Entonces tenéis que tener un almacén, tenéis que tener un sitio donde poder meterlos. A veces la imprenta se enrolla y te dice, bueno, pues durante un año lo dejas aquí. Pero como sea un libro que no funcione, en un año no vendes 1000 ejemplares. Entonces, la imprenta y tú tenéis un problema. La ventaja de la imprenta es que suele tener un seguro. Y si hay una inundación o pasa cualquier desastre, tus libros están cubiertos con su seguro en sus almacenes. Si te lo llevas al garaje de tu casa y se inunda, has perdido la edición, salvo que la hayas asegurado. Entonces, claro, para almacenarlo tienes que tener un sitio con estanterías, aislado del suelo, libre de humedad, todas estas cosas. No vale cualquier sitio. Si hay humedad, los libros no es que se mojen y se estropeen, sino simplemente se arrugan, se comban un poquito. Y eso se ve, y así no se pueden vender los libros, se arruina la edición. Con respecto a la impresión, aquí hay muchos secretos, es decir, aquí está, si encontramos una buena imprenta de calidad, que el propietario cree en nosotros, que ve que aquello le gusta, que le mola hacer libros, pues te permitirá el pago aplazado, te permitirá el almacenaje, y luego aparte te permitirá meterte allí con sus propios operarios, hacer un seguimiento de la impresión y ver las calidades que están saliendo, y todo esto no tiene precio. Tened en cuenta también que el tiempo de venta de la edición es dilatado, suele ser dilatado. Yo he tenido ventas récords de una edición en 2 meses, pero de libros muy esperados, con un público muy fidelizado, gente que cree en tu trabajo. En el caso de sacar una obra, ¿qué voy a deciros yo? Pues eso, la primera obra de un autor novel, pues a lo mejor tardas 5 o 6 años en vender 1000 libros. De mis primeras ediciones, de este que habéis visto de la fotografía creativa del paisaje, bueno, lo veremos más adelante. La fotografía creativa del paisaje hice 1500, yo me quedan 300, así, y hace ya 3 o 4 años. O sea que es muy lento el proceso de venta de libros, aunque sea un superventas, suele ser lento. Aquí veis el de Finestrat, la portada, un poco cómo quedó. Ya sabéis que para la portada pues hay que elegir una foto bonita, con valores. Luego aparte, si es de un municipio, es bueno que la corporación municipal esté al tanto y te la haya aprobado y diga, sí, me gusta esta imagen de mi pueblo. Te diga, no, aquí no hay nubes nunca en todo el año. ¿Veis algunas fotos que habéis visto aquí? La foto del póster de Costa Blanca ha servido para una doble página panorámica dentro del libro. El maquetador suele jugar mucho con los formatos. Aquí el fotógrafo pues se tiene que callar. Si te la hace cuadrada, bueno, a veces por variar la maquetación de un libro se saltan los formatos originales que tú has hecho. En esta página no, pero en la anterior sí. Bueno, casi siempre es para mejor, es decir, para que no todas las fotos tengan y no sea monótona la maquetación. Son libros muy visuales que pues no nos gusta leer, y si de un vistazo te llevas una idea de cómo son los municipios,
A veces te encuentras cosa muy curiosa, que estás intentando descubrir el lado natural del municipio y hacer que tenga valores medioambientales. Oye, pero aquí faltan todos los edificios nuevos que hemos hecho en... Oh, Dios mío. Eso tiene que ir, vaya por Dios. O sea, que tú estás esforzándote en sacar arena y mar y no sacar edificios y te los piden. No, pero si aquí nos hemos gastado un dinero en hacer... Bueno, pues hay que hacerlos. ¿Problemas de un libro que no funciona? Pues que arruina el siguiente. Es decir, para un autor editor que le cuesta mucho conseguir los plazos, el dinero, tal, y el meterse en la aventura, tener un libro que no funciona es un desastre. Mi primer libro, Naturaleza Nocturna, tuvo un par de problemas. El primero, exceso de euforia. Hicimos 4.000 libros. En un momento que la diapositiva iba a pasar a digital en breve. Y luego tuvimos una distribuidora que no funcionó del todo bien. Y eso fue un hándicap. Es decir, te quedas traumatizado para un tiempo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que se saca. Muchas veces el autor no hace el libro que él quiere, sino el libro que se está demandando. Es decir, el libro que va a ser útil a los compañeros. Y entonces ese libro por lo menos tienes unas garantías de que va a tener una demanda. Entonces ese peligro existe, el de arruinarse o de quedarse 5 años en el dique seco ahorrando. El libro de éxito no es que te haga rico, ni mucho menos. Es decir, te permite pagar ese libro y a lo mejor parte de otro que tenías pendiente, pero sobre todo permite que sigas la producción del siguiente proyecto. Eso es, un libro de éxito no es más que eso, que pagues a la imprenta, que pagues proveedores, que tú te saques con el tiempo algún beneficio y sobre todo te dejes sacar el siguiente. Este es el libro que os dije que hice 1500, es un libro sobre comentario de imágenes, es decir, para aprender a ver los valores en la imagen y cómo comentarlos, y se hizo hace, pues, si no me engaño, 5 años o 6 años. Y aún quedan 300 o 400 por vez. Es decir que, fijaos que siendo un libro práctico, bien editado, útil, cómo se ha hecho la foto, la composición, vamos a comentar la imagen, aún así les cuesta. Entonces, pues un libro de portfolio de autor no se va a vender casi. Por las mejores de la experiencia que conozco, que puede ser autores como Francisco Mingorancio, por ejemplo, con sus 100 latidos, o 100% natural, que son portfolios, pues se venden muy poco, muy poco, muy poco. Ahora mismo la demanda está en la formación, en el libro que te aporta datos y te aporta cómo mejorar y este tipo de cosas. Bueno, el libro surge, sobre todo surge de la necesidad del autor de aportar pues lo que sabe. Si ha descubierto una técnica un poco especial, las teorías, los protocolos que aplica, un poco el trabajo que le ha llevado a él sobrepasar ese punto en el cual las fotos ya dejan de ser tan realistas y tienen un valor plástico, pues intentar que ese camino para otros sea más corto y se ahorren años de experimentos, ¿no? Entonces intentas que tu obra sea completa, exhaustiva, que sea el libro de referencia. Yo por lo menos lo intento así. Es decir, cuando saco un libro intento que todo lo que he leído en otros idiomas y en todo esté ahí, haciendo referencia a otros autores, aportando todo lo mío, que suele ser la estructura de eje, y todo lo que yo sé o quiero aportar sobre composición lo redacto, pues me salen 300 páginas, y luego me cojo otros libros. A ver, El ojo del fotógrafo de Freeman. Uy, mira, aquí dice esto, pues según Freeman, ostras, mira, aquí la percepción según no sé quién, uy, el Dondis dice estos elementos, pam. Y cuando acabo con el libro digo, bueno, está lo que yo sabía, más lo que no sabía. Entonces, bueno, te ahorras un poco. Entonces, lo más complicado en los libros creo que es estructurar los datos. Es decir, cuando tú vas a hacer tu libro y te sientas delante del papel, ¿qué quiero contar yo? Pues no sé, va a ser un libro sobre técnica. Pues tendré que empezar hablando de los sensores, de las cámaras, de esto, todo. Estructurar la información y hacer el sumario, casi siempre para mí es el primer paso, y es lo difícil. Composición, ¿cómo enseño la composición? Pues vamos a aprender elementos, luego vamos a aprender fuerzas de expresión, luego cómo poner todo junto, pam, y entonces sale, ¿no? Bueno, sobre todo también ver que se ha publicado al respecto. Es decir, si ves libros ya muy completos y que van más allá que tú, no tiene sentido que hagas ese libro. Ya han salido personas que saben más. Y una vez que acabas los contenidos, no hablo ya de la revisión ortográfica, es bueno pasarlo a algunos expertos en el tema, personas que conozcas, que le puedan echar un vistazo y decirte, oye, qué novedoso es, mira, ya hay un montón de teorías nuevas que en la vida las había oído, te van a dar un poco el sentido ese de la utilidad y de si aporta algo. Este sería el siguiente lote de libros de otro estilo que sacamos
En mi web creo que pone autor de 14 libros y mucha gente se pregunta si yo solo conozco dos, este tío. Hombre, tengo muchos de estos de encargo que he ido sacando con el tiempo y me han permitido conocer bien el sector antes de sacar los míos propios. Esto está muy bien. Si tus primeros libros son encargos de ayuntamientos o diputaciones y te permite ir tomando contacto con las imprentas y con cómo funciona todo este cotarro, mucho mejor, porque a la hora de adquirir experiencia está muy bien. Estos son 4 libros hechos por encargo, uno cada año, de el área de medio ambiente de Diputación de Alicante. Hace como 4 años, no, 5 años. Tenemos usos tradicionales de las plantas, es decir, para qué se han utilizado tradicionalmente las plantas para curar, como fibras, como alimento, como... El mundo rural en la provincia de Alicante, sobre todo lo referido a las construcciones, pero también habla un poco de todo, de la naturaleza, todo, cómo es el mundo rural que desaparece, los árboles monumentales de la provincia y los senderos de Diputación. Ya veis que llevan el logo, casi siempre, en portada, en contraportada o en ambos sitios. Suelen llevar una o dos presentaciones personalizadas dentro, es decir, que el diputado y el presidente de la Diputación quieren tener un espacio y unas palabras y una foto normalmente institucional, de forma que se vea que es un libro encargado y que es un libro promovido desde esa entidad. Luego, aparte, en la página editorial, en la página donde se ponen los créditos, el año de la edición, el ISBN, el depósito legal, ahí también hay que reconocerles, pues eso, que han patrocinado la edición. Aquí en la página editorial ya lo veis, excelentísima Diputación Provincial, área de medio ambiente, fotografías, textos, diseño y maquetación, dirección técnica. La dirección técnica normalmente es una supervisión que hace el área de los contenidos del libro. Quien imprime, el depósito legal, el ISBN para que lo puedan pedir, y luego pues agradecimientos a fotógrafos o a museos o a quien haya colaborado. Ahí ves el sumario, que es lo que os digo que cuesta mucho definir. Y bueno, aquí con ayuda de Chema, que fue el escritor de los textos y el asesor de cómo estructurar el libro, hablamos de la vivienda, el agua, el viento, la nieve, la fe, y así podíamos hablar de los cucos, de los aljibes, de las ermitas, de las fuentes, de los neveros, de los molinos. La introducción era el mundo rural desde el punto de vista de la fauna, de dónde viven los animales, de cómo ocupan esas instalaciones humanas y de cómo viven ligados al hombre. La fauna que tenemos más cerca, en los pueblos y en las aldeas. Y luego ya nos metíamos un poco en el mundo rural. Vale. Después de esa elaboración de contenidos, que os decía que tiene que ser lo más completa posible, o por lo menos yo lo procuro hacer así, lo que hago es una partición en capítulos, es decir, hago capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, carpetas, dentro meto el texto de cada capítulo y una carpeta de fotos de cada capítulo. De esta forma el diseñador maquetador del libro no se vuelve loco, es decir, no recibe un documento de 400 páginas, sino que afronta las primeras 20 con sus 30 fotos y sus pies de foto. Y así puede maquetar y tiene un orden de maquetación. Es bueno que los primeros pasos sean con la supervisión del autor. Es decir, que si tú has querido hacer un libro pues muy elegante, muy gráfico, pues que no empiece a acumular ahí imágenes como si fuera una revista, ¿no? Con una maquetación más de magazine. No, quiero algo más expositivo, por lo menos unas orientaciones. Y después, sobre ese trabajo que ya ha sido revisado, ya ha sido supervisado, hay una revisión final sobre los PDFs que ha preparado el diseñador, que es lingüística y de contenidos. Pues que la persona que ha escrito haya mantenido los tiempos verbales, si estás escribiendo en impersonal, de repente no pases a primera persona, o que no haya expresiones mal hechas. Y luego, sobre todo, ortográfica. Pues las faltas de ortografía se marcan en el PDF con unas notas de aviso y el diseñador hace una corrección final y ya se queda el arte final lista para imprimir. Para mí lo ideal nunca es competir en temática. Es decir, si me entero que un compañero está preparando un libro, pues, fijaos, por ejemplo, acaba de sacar Hugo Rodríguez este libro tan interesante de captura digital y revelado de RAW. Ahora mismo han salido como 3 o 4 libros que hablan de cosas parecidas. Desde otros puntos de vista, muy respetables todos, muy buenos todos. Y ahora el lector tiene 4 libros sobre el tema para elegir. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cojo el de este, el de otro o el de más allá?
A mí este me ha parecido muy bien hecho. Es autoreditor por primera vez, es decir, después de asesorarle y recibir opinión de varios amigos, se ha decidido Hugo hacer el primero, que no va por una editorial, sino que lo ha autoeditado y distribuye él en su web. Y bueno, pues ya veis, ya ha dado sus frutos, ya tiene un libro de gran valor para nosotros y que se ha atrevido a autoeditarlo. Y veréis cómo ya no vuelve a ninguna editorial una vez que pruebas la autoedición. Porque el libro sale más barato, porque el lector paga menos y tiene más, y todos son beneficios. Lo único es que se distribuye menos y se vende menos. Entonces a mí no me gusta competir en temáticas. Es decir, si un compañero está trabajando en un libro de composición, yo tengo que saber esperar. Os voy a contar una anécdota que es cuando yo preparé mi primera guía de fotografía de naturaleza, lo que iba a ser el fotógrafo en la naturaleza después. Pues en esa Navidad, 3 semanas antes de acabar yo el libro, sacó Oriol Alamany su guía de fotografía de la naturaleza. Yo la veía en Palés, en el Corte Inglés, ya que ello se vendió. La sacó la editorial Planeta. Y a mí, se me hacía la boca agua de ver cómo se llevaba el libro y de pensar que podía haber sido el mío. Llegué tarde por 3 semanas. Esto hace imposible que saques tú una obra. Después de Navidad y después de un tirón de ventas y después de haber llenado un sector de mercado así, es un desastre. Además, harías una competencia que en nada beneficia al autor. En aquel caso, al ser Planeta, mis escrúpulos hubieran sido menos, pero en fin, lo que hice fue esperar. Hubo el cambio digital, nadie sacó un libro y pues fue el momento de hacerlo. O sea que la paciencia pues también a veces te recompensa. Muy bien. Sobre todo la editorial propia es no solo el autoempleo, sino ese paso adelante en la calidad. Esto es lo que me hace que yo autoedite mis libros, que pueda decidir sobre la calidad final, sobre el diseño, sobre todo el formato, todo. Este es el de uso tradicional de las plantas, que me gustó mucho hacer, pues porque siempre me han interesado las plantas, igual que los animales. Yo llegué a la fotografía por la naturaleza y son seres que admiro en general. Cualquier planta, por humilde que parezca, que crece ahí en un rinconcito, pues tiene beneficios para, ¿qué voy a decirte yo? Disolver las piedras del riñón, para pues aplicaciones medicinales, de uso de fibra, uso de construcción. Pues bueno, así es el libro. Fijaos que de la almendra, por ejemplo, se saca el ácido cianhídrico. De esos almendros amargos, que si te comes 20 o 30 almendras te queda fulminado del estómago, es porque tienen ácido cianhídrico. Las compran las farmacéuticas para extraer ácido cianhídrico. Pues todo ese tipo de cosas a mí me gustaba contarlas, sobre todo en mi faceta de educador ambiental, cuando trabajaba con niños y escolares, pero todo esto quería ponerlo en un libro para valorizar esas plantas y esas aplicaciones tradicionales que se nos olvidan. ¿Quién sabe pues que para quitar el mal sabor del agua de un pozo había que hacer un atado con lentisco y sumergirlo ahí una semana y media? Esos taninos del lentisco acaban dando buen sabor al agua del pozo. Pues esas cosas, yo que sé, a mí me parecen increíbles y que se pierdan me parece un desastre. Aquí tenéis transportadas, como veis son ediciones en rústica. Esta de andando, el de los senderos es en rústica, es decir, no lleva una sobrecubierta, sino que se imprime directamente sobre la tapa. Es una tapa impresa. Es una edición rústica. Bueno, pues esta sinergia de la autoedición nos permite amortizar los seguros sociales que tendríamos que tener ya de fotógrafos. Y bueno, aquí he hablado del IAE. Quería hablaros de la autoedición de Ricardo Vila. Ricardo Vila es un autor-editor cuya obra siempre he admirado. Él sacó como primera obra 7 años con las aves, que se editó con la editorial de Arana, que era de otro fotógrafo, es decir, que es casi una autoedición compartida con un compañero, con Carlos Musés, y ha recibido varios premios, entre ellos el libro mejor editado. Yo creo que ha sido un adelantado a su tiempo, salió pues como 3 años antes que los míos. Y yo veía que el libro, vamos, aquello era un sueño, hacer un libro así era un sueño. No tuvo gran éxito, no tuvo grandes ventas, yo creo que salió demasiado pronto ese libro. Aún así se vendió toda la edición y fue bien. Esta es la web de Ricardo Vila, es un autor yo creo que muy maduro, él viene del arte, de estudiar Bellas Artes, y se nota en el diseño, se notan sus fotos, se nota en todo. Y tiene una parte de fauna, de libros de naturaleza, digamos, con 7 años con las aves, rural, viñas de vida, colores, laberintos. Solamente por disfrutar de cómo está diseñado, maquetado e impreso el libro, es una gozada absoluta. Quizá el que más recomendaría yo para ver diseño y edición es uno que no está aquí, lo traeré la semana que viene. Herencia medieval. Herencia medieval tiene un diseño de estos que te da un síndrome de Stendhal cuando abres el libro. Este sería el primero suyo, 7 años con las aves, un libro
cuadrado, grande, con premio Búho 96 al texto y la fotografía, premio Donside en Londres a la edición. O sea, cuando lo tienes en las manos te das cuenta de lo que es un libro bien editado, con plegado francés en la sobrecubierta, que es de esto que no cortan, sino que lo pliegan y lo doblan. Y os dais cuenta de esas calidades de edición. Y no son libros caros. Igual ahora lo encontráis en Amazon de segunda mano y están como nuevos. Son tomas de alta velocidad, la mayoría con técnicas de alta velocidad, y además te enseñan cómo las ha hecho. Es decir, que si ha fotografiado un vencejo en una cornisa, después hay una foto abierta con los flashes, la barrera, un poco cómo lo trabajó. Todo es diapositiva y pues es un trabajo de escaneo. La diapositiva tenía el problema de escaneado y nosotros coincidíamos en el mismo escanista en Madrid. Y bueno, pues de ahí conocí bastante su trabajo. Bueno, aquí está un poco escrita la anécdota para que luego quede en el PDF con el libro de Oriol. Y lo que aprendí de esa experiencia, de ver cómo se llevaban su libro a manos llenas, es los libros se acaban cuanto antes y se editan cuanto antes. O sea, no puedes tener una obra acabada ahí en tu escritorio esperando a ver si la diseñan, a ver si la imprimes. No, no, porque se te pasa el arroz. Cualquiera puede sacar una obra y manda al traste tu trabajo con que el tema sea parecido. O sea que sin haber una prisa, pero los libros llevan un proceso y cuando está acabado hay que sacarlo. Hay que sacar. Esperar es fútil. Es inútil, vamos. En octubre suelen salir todos los libros para aprovechar la campaña de Navidad. Es decir, que si va por editorial, tenéis que descasar el vuestro, que no vaya a la vez. Es decir, si van a salir 20 éxitos editoriales en Navidad y tú has planeado sacarlo en Navidad y encima no tienes distribuidora, vamos mal. Pues sácalo en abril, que no tienes competencia en los medios de comunicación ni en ningún sitio. O si vas por distribuidoras y quieres proponerlo a una editorial, sí, propónselo en abril, mayo, para que en agosto, septiembre estén acabándolo y en octubre estén implantándolo. Y entonces en Navidad están los puntos de venta. Si tú llegas a una editorial a hacer un libro en octubre, te van a decir que no. Que vengas en abril del año que viene para que dé margen para todo. Bueno, y sobre todo aprendí que el trabajo es del autor, el negocio es para el editor y el riesgo es para ambos. Porque si no se vende, nadie cobra. Si se vende bien, él cobra más, pero el riesgo es de ambos. Después de esta experiencia hice Naturaleza Nocturna, con textos muy trabajados que me llevó mucho tiempo hacer, y fotos muy trabajadas porque eran diapositiva. Entonces hacer un libro sobre fotografía nocturna, empecé en el 98, era como muy arriesgado. Me busqué el mejor prólogo que pude, que es la directora de la agencia, Helen Gilks, y luego conseguí que esta foto de la portada tuviera un doble premio en el Wildlife Photographer of the Year, de forma que cuando la gente viera el libro dijera, hostias, esta foto la conozco, ¿no? Tuvo premio a la innovación y premio a la categoría de fotografía nocturna. El fallo fue hacer 4.000 libros, con todo. No, 4.000, se quedarán cortos. Sí, cortos, todavía tengo en el garaje las pilas de... Bueno, ya se está acabando de vender, pero ha sido un libro muy pesado de vender y eso que tenía web propia. Esta es la web del libro. Y se hizo bastante promoción. Y luego era un tema muy novedoso en aquel momento, con fotos nocturnas en diapositiva, que en aquel momento no había tantas. Y el precio, pues bastante, intentamos ajustarlo mucho, a 49,95, pues lo más ajustado que pudimos. Es un libro de alta calidad de edición. Me ayudó la editorial Turquesa, a la que estoy muy agradecido, que apostó por la obra, siempre con mucho entusiasmo. José Manuel Moreno es el director de editorial Turquesa, que es de Canarias. Buscó él la distribuidora, que fue el prólogo, y algo pasó que pues el libro no se implantó bien y nos funcionó, hubieron devoluciones. Era un libro que además tenía un problema que nunca hubiéramos pensado, y es que los libreros se preguntaban, ¿en qué sección lo pongo? Naturaleza nocturna, ¿esto es esoterismo? Porque hay apartados de brujas en el libro. ¿Esto es naturaleza o esto es fotografía? Y entonces en unos sitios estaba aquí, en otros allá, y en otros lo habían metido en cocina porque no habían pensado tampoco dónde meter aquello. Y había hueco, pues en cocina. Pues, ¿veis? Una cosa tan tonta como ¿y de qué es el libro? Pues es de fotografía, pero de cocina, pero de no sé qué, y cuenta leyendas. A ver dónde lo metemos. Tiene que estar muy claro el target del libro, a quién va dirigido y de qué trata. Fijaos que aquí hay fotos de alta velocidad de murciélagos en diapositivas, todo aquello pues era un gasto considerable porque las pruebas, todo eso en diapositiva, había que pasarlos duros con cada foto. Había pues eso, muchas fotos nocturnas, crepusculares. Aquí esta es otra de las fotos premiadas en el concurso. Digamos que lleva fotos bastante buenas para la época, ¿no? Para ser diapositivas. Estaba cuidado, o era un esfuerzo que habíamos puesto ahí. Desde 1995 hasta el 2003 que salió el libro se habían hecho esas fotos.
También otro error fue no incluir una parte formativa. Si hubiera tenido una parte de 20-25 páginas explicando la técnica, diciendo cómo se hacen esas fotos. Me acuerdo que muchos autores me decían, me he comprado el libro, ¿sabes lo que he hecho? Me he metido en Fotonatura, me he impreso tu artículo y lo he metido dentro del libro. Claro, pero no es lo mismo tener unas fotocopias que un libro bien hecho y bien pensado. Bueno, seguramente se habrán vendido más o menos 2.000 ejemplares desde que se hizo, desde el 2003. O sea que es un libro que funcionará muy mal porque ya no es su momento. Ya las fotos no tienen la misma estética que ahora. No sé, su tiempo pasó. Igual por ser histórico, pues algún día se revaloriza, ¿no? El libro que no funciona bien puede vender muy pocos ejemplares, pero muy pocos. Hay libros que han vendido 20 ejemplares, 200 ejemplares y han sido una ruina absoluta. Entonces hay que tener mucha prudencia con las tiradas, mucha prudencia. Es preferible reeditar y que el libro sea un poco más caro de coste de imprenta a tener un exceso de stock, porque el stock tiene almacenamiento, espacio y no sabes qué hacer con él después. Ten en cuenta también que un libro que se reedita genera otra vez noticias. O sea, es preferible que se te agote y segunda edición a la venta. Bueno, es un libro que ha funcionado. Cuando un libro llega a la tercera, a la cuarta edición, dices, oh, lo tiene todo el mundo, yo no, me lo estoy perdiendo. O sea, es una buena sensación que pasen las ediciones. Entonces es mejor hacer 1.000 sabiendo que lo vas a vender que no 2.000 y que te quedes un poco pillado ahí. Las causas de que el libro no funciona puede ser que el autor sea poco conocido o respetado, que esto es una faena. Es decir, si eres poco conocido, chico, a lo mejor has hecho una obra de arte ahí. Pero bueno, el tiempo desde luego pone las cosas en sus sitios. Es decir, tardará más, pero cuando se conozca que tu obra es buena, funcionará. Que los contenidos tengan deficiente calidad, esto sí que es un problema. Que tú creas que es muy bueno, pero luego alguien lo lea y diga, todo esto ya se sabe. Si tiene deficiente calidad de narración, de contenidos, de texto, de fotos, ese libro no vale nada. Es decir, por más que lo quieras luego rebajar y querer, nadie lo quiere ni regalado. Porque no va a aportar nada, vas a gastar tiempo para nada. Entonces tienes que tener muy claro que va a ser útil. Que esté deficientemente impreso o encuadernado, es otro mal menor, pero a la gente le gusta cuando se gasta el dinero que le den una cosa bien hecha. Entonces aquí la imprenta, como os decía, es fundamental. O la deficiente clasificación, que es algo a lo que aludía con el libro Naturaleza Nocturna, que no sepan dónde encasillarlo. A lo mejor un diseño inadecuado también puede ser una causa menor. Quizá no sea responsable de que un libro triunfe o no triunfe, pero es importante que todo esté en su sitio. Este es uno de los libros que más hemos vendido, local, de la Costa Blanca, bilingüe, y es un libro que todo extranjero que pasa por el Corte Inglés y lo ve se lo lleva. Es un recuerdo de la Costa Blanca, lo entienden porque está en inglés al ser bilingüe, y recoge las diapositivas más espectaculares que iba haciendo de turismo sobre la Costa Blanca. Estaba coeditado con el Patronato y con la Diputación, y es un libro muy grande, así apaisado, enorme, ya lo traeré en alguna ocasión. Esto es lo que hemos comentado. Si no se vende el libro, tenemos problemas de almacenamiento. A veces, fijaos que las distribuidoras son muy listas y lo que hace es que cuando tú mandas 4.000 libros, te dan un cheque. A ver, 4.000 por lo que te toca, tanto. Ah, qué bien. Hostia, cuánta pasta, ¿no? Al mes siguiente, hoy han devuelto 500. Me tienes que abonar 8.000 euros. Así. Vaya. Si te la has gastado tienes dos problemas. Uno no, dos. Al mes siguiente, oye, que han devuelto más libros. Que resulta que en vez de venderse 4.000, se han vendido 50. Hostias. Entonces hay que tener cuidado cómo firmas eso. Yo prefiero que me hagan liquidaciones 3 meses después sobre ventas reales. Es decir, esto ya se ha vendido, toma tu dinero que ya es para ti. Y no esta fórmula que te arruinas porque te ves con la pasta y dices, Dios mío, qué bien funciona esto, vamos a hacer 3 más. Y luego resulta que han vendido 20 y que te quedan 3.800, 3.980. Exactamente. Luego te devuelve muchos ejemplares deteriorados. Si el libro no funciona, pues lo acaba manoseando mucho. No me interesa. Viene otro y ¡ah, chus! Bueno, al final te devuelven a lo mejor de cada 100 ejemplares 20, muy manoseados, muy deteriorados que no se pueden vender. Vale, todo esto ya hemos hablado un poco. Este es un libro muy curioso porque salió con la exposición y con digamos, mucha repercusión mediática. Y yo era consciente de que, como os he dicho y como he compartido, que los libros de portfolio de autor no se venden. Es decir, nosotros pensamos que nuestras fotos son las mejores y para comprar la foto de otro, pues ya tengo las mías, ¿no? Entonces, los libros de portfolio, el hecho es que no se venden, por muy bueno que sea el autor. Pues aprovechando la tirada que hizo Caja Mediterráneo del libro, que fueron muchos miles de libros, empezaron la primera edición, ya fueron 4.000, luego repitieron, luego hicieron más. Yo dije, bueno, pues en una de estas meto 1.000. Entonces, añadir 1.000 a 4.000 es muy barato. Venga, pues vamos a hacerlos. Pues me han durado 3 años. Y eso que salían a un precio muy competitivo, mucho más bajo de precio que los demás libros, porque estaba dentro de esa tirada. Luego las fotos estaban
muy bien compaginadas, porque es un libro muy de dobles páginas, ¿no? De ver la doble página en panorámico. Entonces habíamos conjugado las dobles páginas por colores, es decir, que estas dos eran con una dominante naranja, estas dos con una dominante verde. Esto siempre visualmente funciona muy bien. Pensar en un libro como en una consecución de dobles páginas, que tienen que ir conjugadas o por tema, o por similitudes, o por analogía. Pues esto es para desanimar al que quiera hacer portfolios de autor, porque ya os digo que por muy bonitas que sean tus fotos, no son rentables. Yo aquí puse mis mejores fotos con todo el cariño del mundo y bueno, se ha vendido, pero tampoco tanto. Si no llego a hacer esa edición compartida, hubiera sido una ruina. Os voy a poner un caso práctico para que veáis un poco el alcance de la jugada. Vamos a imprimir 1000 ejemplares. Vamos a tener mucha suerte que la imprenta nos ha hecho un precio cojonudo, que son 15 euros por ejemplar. Y que le voy a poner un precio de venta muy alto, que es 60 euros al libro. Que es, bueno, dentro de lo que se está vendiendo está ahí, pero que tampoco es barato. O sea que el autor va a percibir de esos 60 euros un 10% sin IVA, que es del 4% en los libros, también hay que saberlo, todos los libros van al 4% de IVA. Así que de 57,5 euros que vale el libro, tú vas a percibir 5,75 por libro si eres el autor absoluto y lo has dado acabado el arte final. Así que si se vende todo, vas a sacar 5.700 euritos a ti. La distribuidora se queda al 55%, es decir, 31,62 euros, que son los que hacen el negociete, y van a sacar 31.000. Llevamos 52 euros de gasto. De aquí tenemos que sacar un 25% para el editor. No es viable. O el libro lo subimos de precio a 70 euros, o este libro ya no es viable. El editor va a decir, a mí no me queda mi margen aquí. Si yo le pago a este tío el 10% que me pide, pago la impresión y pago la distribuidora, a subir el precio. O sea, para que veáis lo cruel que es esto va por números. Ya no puedes hacer un libro barato como tú querías para que llegue a todo el mundo. No es posible. Así no es posible. Bueno, vamos a ver un poco las calidades de edición para aprender un poco de lenguaje sobre los libros, para que sepáis lo que es pues, la sobrecubierta, las cabezadas. Este es el libro abierto, despojado de la sobrecubierta. Estamos acabando ya, ¿eh? Este es el, digamos, le hemos quitado la sobrecubierta de papel y vemos lo que es la tapa dura con su lona, con su Geltex o con el material que hayamos querido poner, con su golpe seco, y en este caso el hendido no está relleno de tinta, es decir, no está coloreado, simplemente es un golpe seco, un hendido, que también queda elegante y no encarece más. Aquí tenéis un poco el libro de perfil de lomo para ver lo que sería la sobrecubierta de papel que lo envuelve, las tapas, en este caso es tapa dura, con lomo redondo, no lo he puesto pero bueno, lo digo ahora, ese lomo es redondo, también lo hay cuadrado. Las cabezadas es importante, es un detalle que desde el principio, ¿sabéis? Por defecto vienen amarillas y rojas, como la bandera de España. Y tú dices, vamos a ver, si hemos diseñado un libro gris con las tapas grises, ¿cómo pues esto amarillo y rojo? Y entonces resulta que hay toda una serie de cabezadas que los encuadernadores no estaban utilizando. Ah, pues me han traído un catálogo, resulta que hay millones. Pues póngame la gris, como las tapas y las guardas, ¿no? Entonces puedes cambiar el color de las cabezadas. Las guardas se adhesivan a las tapas, no sé si os fijáis que hay como un color gris ahí pegado a la tapa, y entonces lo que es la guarda tiene luego una página del mismo color, es decir, que es doble. Esta guarda se pega a la tapa y luego te queda esta doble gris, que es la entrada al libro. Y luego vienen los cuadernillos coleccionados, que suelen ser de 16 páginas. Depende también mucho del grosor del papel. Si el papel es muy grueso, pueden hacer los cuadernillos de 8. Esto lo hace la plegadora. Cuando tú entregas el PDF, va ordenado página a página, pero entonces la propia imprenta hace la imposición. Es decir, tiene un programa que te hace el reparto de páginas de forma que cuando la dobladora dobla el cuadernillo y se guillotina, cada página queda en su sitio. Esto no lo hace el diseñador, lo hace luego la imposición en imprenta. Fijaos, para poneros un ejemplo, un libro como el de José María Mellado, el de fotografía digital de alta calidad, tendría un coste de impresión más o menos por los 8 euros, porque se hacían tiradas muy grandes, de 4.000 ejemplares y más, y se comercializan 65 euros. Y esta diferencia es pues de todo el proceso. Tenía tapa blanda y una calidad de papel más bien baja. No era un libro fotográfico, de mostrar fotografía, era un libro más bien útil, manejable, de poder llevárselo encima, ¿no? Un libro como el Fotógrafo de la Naturaleza, pues un libro pesado, que no te vas a poder llevar. La impresión se nos sube a 12 euros, en color, con tapa dura, gran formato. El papel es un estucado tricapa, con barniz. Entonces, claro, los márgenes, fijaos en la diferencia de costes y de precio al público, los márgenes tienen que ser muy ajustados.
Pero esta es la ventaja de la autoedición, por eso estamos hablando aquí de eso. Esta parte ya es para finalizar con el diseño, hablar del diseño. Ambiental Publicaciones es una editorial que es una marca nuestra con la que trabajamos, pero sobre todo se encarga del diseño de las obras. Entonces, pues lo que fue el catálogo de 100% natural, bueno, hemos recibido encargos y calendarios o la exposición de 100% natural, todo esto lo hemos hecho desde Ambiental. Ventajas también es el control real de las ventas. El editor no tiene por qué decirte cuánto se ha vendido, cuánto se espera vender. Tú sí, porque estás todos los días recibiendo, o bien por PayPal, o bien por transferencia, los ingresos y sabes a quién llega el libro. Os voy a hablar de libros a la carta. Y para libros a la carta, lo mejor es Blurb. Es esta web. Ponéis Blurb en Google y llegaréis a esta página. Y entonces te ofrecen la posibilidad de que tú te diseñes y te prepares tu libro. Y no solo que encargues unas copias, sino que puedes cargarle un margen, de forma que si un señor en México quiere tu libro, paga tu margen, paga los gastos de impresión y de envío y tú recibes el importe que tú hayas puesto. Es decir, que tú subes tu libro allí en PDF y dices, yo quiero de mis copias 10 euros por cada libro que se bajen. Pues si tu libro cuesta 50, ahora cuesta 60, pero cada vez que envíen ese libro, tú percibes 10 euros. Es una forma de que no has invertido un duro, bueno, has invertido en hacer tu PDF y tu trabajo, pero se puede vender sin haber invertido mucho. Aquí tenéis una serie de formatos y de precios. Y luego pues ya veis un poco la interfaz de la web, que tiene aplicaciones, libros y precios, ideas para libros, un centro profesional de ayuda, bestseller, pues tienes aquí un montón de sitios donde ir. ¿Veis? Tenéis incluso una categoría dentro de Bookstore que es Fine Art Photography. Bueno, pues ahí podríamos pensar en hacer algún tipo de obra. Ya os digo que los portfolios no se venden mucho, claro. Ahora, para un fotógrafo alemán, un libro de Extremadura con algunas técnicas de Heiss, pues todo esto puede ser un aliciente, quién sabe. Quizá el mercado está fuera y el libro tenga que estar en inglés, quién sabe. La ventaja también es poder llegar a Latinoamérica sin tener gastos de envío por barco ni nada. Es decir, que el sector, bueno, como el ebook, el sector latinoamericano, nuestro lenguaje, el castellano, está allí implantado y es un público de millones y millones y millones de personas. Entonces nuestro libro puede llegar a ellos. Así que el siguiente aprendizaje fue: los portfolios no se venden, los libros formativos tienen buena demanda y los libros lo venden los autores. Los fotógrafos poco conocidos, por desgracia, no llegan a funcionar. Estrategias que os propongo, pues que encontráis un sponsor o un patrocinador de la edición, que os ponga el logo y os haga un prólogo, bueno, pero que ponga un dinero y haga viable la obra, por lo menos que cubra los gastos de imprenta o parte de ellos. Poder vender parte de la tirada, es decir, que si hacéis una obra y 1000 de esos 2000 libros los va a adquirir ya una entidad para regalo de protocolo, pues de cine, os salen más baratos a vosotros y habéis pagado parte de la imprenta. Ediciones especiales, en la cual la obra es diferente, que es lo que hemos hecho con el caso del SOS. Una entidad ha adquirido 4000 libros, pero ha dicho: yo solo quiero pues esta parte, que es como es el litoral, y la parte estética del trabajo. Bueno, pues eso hace factible que hagamos la exposición y que hagamos otros libros, pues adelante. Se personaliza y se ponen los logos y lo que haga falta. Y luego al final, la última estrategia que permite un libro es hacerlo coleccionable, sacarlo por cuadernillos con un diario, así a plazos, digamos, ¿no? Este es el libro que os hablaba, 52 euros, gastos de envío incluidos, y el fallo fue de tirada. Hacer 1500 libros, pues es un libro para hacer 1000. Y sobre todo, si enseguida hacéis un libro que caduca si enseguida sale el fotógrafo de naturaleza, que es más completo, pues desde luego vosotros mismos estáis haciendo vuestra competencia, que es lo que hice yo. Esto no se hace. Es decir, los libros hay que planearlos a medio plazo. Pensar no solo el próximo, sino el próximo, el siguiente y el siguiente. Y ver que se complementan y que no se anulan. Porque además es una faena. El señor que te acaba de comprar y se entera que ha sacado uno más completo y que lo engloba y dice: entonces, ¿qué he hecho yo? Entonces esto tenerlo en cuenta, aunque sea por respeto también a la persona que lo compra, que no se defraude. Ninguno de mis libros lo veréis rebajado, nunca. Nunca. Esto sí creo que es una faena. Es decir, el señor que paga 50 euros por un libro y al día siguiente lo ve en 46, pues no le gusta. Entonces esto de depreciar el libro, aunque puede traer más ventas, a mí no me gusta hacerlo. Yo creo que su precio justo es ese, bastante ajustado ya va de todo, y es así, y hasta que se acabe. Porque si no, ya te digo, el señor que lo ha comprado el día antes más caro,
pues siente que es una falta de respeto. En todo caso, a lo mejor si le avisas con tiempo, esperaos que dentro de 2 meses lo rebajo. Bueno, vale. Sobre las imprentas, ya os he ido hablando de todo esto. Fundamentalmente, hay que preguntar si tienen lectores de densidad de tinta en los controladores. Es decir, que cuando sale la primera plancha hay un lector de densidad que dice rojo un 18%, azul un 22%. Y eso garantiza que del primero al último, tú haces así con los libros y todas las páginas son iguales. Esto es fundamental. Sobre todo un libro que lleva un color en la página. Si las páginas son grises y luego ves en el montón que no hay 2 grises iguales, es que no tienen un lector de densidad de tintas. Y esta es una de las cosas que preguntáis. La otra es con qué trama se trabaja. La mejor trama es la estocástica. Es una trama amorfa, podríamos decir, que no coincide, que no es simétrica, y entonces hace que sea casi invisible. Se ve una calidad de impresión tremenda. Por supuesto, la gestión del color tiene que ser impecable, del plotter que tú firmas como prueba de impresión a la impresión final del libro, pues tienen que estar iguales. Tú lo que haces es firmar unas pruebas de impresión y claro, ahí te tienen que garantizar que salen exactamente igual. Y luego si encuadernan en la misma imprenta, pues más confidencial queda todo el proceso. Esta es mi imprenta con la que estoy muy contento. Quinta impresión. Trabajan, como leéis ahí abajo, trama estocástica, impresión de calidad, sistema del color. Y con ellos he conseguido lo que no había conseguido antes, que es que cuando yo abro un libro lo vea como en el monitor de mi casa. Y esto me ha costado mucho, hasta llegar al de composición que se ha conseguido, ha sido un proceso bastante arduo. Bueno, con ellos puedo pagar hasta en meses, me almacenan cajas durante un tiempo. Eso sí, tengo muy asumido que no quiero hacerles partícipes de mis problemas, es decir, que lo pactado se cumple, porque ya bastante se mojan conmigo, es decir, su dinero está apartado y lo cobran en los plazos estipulados seguro, porque ya está apartado para ellos. Tened en cuenta también que todo PDF de arte final tiene un sangrado de 2 o 3 milímetros que se corta, con la parte en blanco también, y eso hay que presentarlo así. El espacio de color, el cambio de modo lo tienen que hacer ellos, lo puedes presentar en RGB, pero mejor si te dan su propio espacio de color y lo incrustas tú en CMYK, pero ellos lo saben hacer bien. Y lo que hacemos nosotros es dar el PDF cerrado, es decir, el PDF no se puede rectificar nada, no se puede cambiar nada, no se puede barrer texto, es un PDF que ya solo se puede imprimir. Y si que hacer un cambio nos tienen que llamar y decirnos qué cambio es. Fijaos, para paisajes de mar, el próximo proyecto, propuestas de portada, que vamos haciendo propuestas de portada. ¿Cuál es más bonito? No lo sé. Sí, quizá este. Pero hacemos muchos para saber cuál es. Vale. Y luego al final, si queremos los ejemplares retractilados, es decir, envueltos en plástico fino, que yo hice el coeditor hizo el fotógrafo en la naturaleza, a ver si lo veo. Retractilado, aquí lo veis, este tiene un plástico por encima, por eso se ve así más tenue, pero el plástico pues ya sabéis que es un contaminante. Yo el de composición ya no lo quise hacer así, aunque es muy finito, pero no quise hacerlo así. Está claro que lo protege y que quitarle el plastiquito tú pues da aquello, ¿no? Pero yo decidí que no, que encarecía y encima pues estábamos gastando plástico. Y considerar al final la cantidad de libros por caja, porque ellos te dicen, ¿te pongo 20 libros por caja? Sí, 20 libros son 30 kilos, a ver qué mueve luego la caja. Entonces, bueno, es mejor que sean de 7, 8, que llegue en total a 15 kilos. Un libro suele pesar 2 kilos, 2 kilos y medio, para que hagáis el cálculo. Acabamos ya, solo quedan 2 diapositivas y quería solamente enseñarlas. Cómo se realiza un libro, sumario, se parte de un sumario, es decir, de qué contenidos y qué estructura va a tener. Y dentro de ese texto, de esos contenidos, ponéis unas referencias en color rojo a maquetación. Pies de foto, pam, pam, pam. Todo lo que vaya a mezclar foto y texto hay que especificarlo. Dónde va y qué pie de foto es. Después, normalmente los maquetadores, los diseñadores trabajan con plantillas y tienen que decidir, pues si el libro es horizontal, 4 columnas, foto grande, 4 columnas de texto, y tienen que utilizar una plantilla que se va a mantener en todo el diseño del libro. Tened en cuenta que ese programa, si lo vais a hacer vosotros, pueda exportar a formatos que pueda imprimir la imprenta, sobre todo PDF. Hoy en día se imprime casi todo en PDF, ya no son JPG, ni son archivos de InDesign, ni Quark Express, ni nada de esto. Ahora se hace todo en PDF. Que permita ese programa hacer búsquedas para correcciones. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra solo, que le han quitado el acento. Pues que puedas poner solo con acento y solo sin acento, buscarlas todas y quitárselo. La paginación, que si metes una doble página, el documento se repagine, no te toca ir a ti corrigiendo todos los pies de página. Luego las correcciones que se puedan hacer
eso, pues que notes si hay espacios huecos, revisar el PDF para completar los finales, si ha quedado un hueco así blanco al final de un capítulo, pues que puedas añadir un texto, una foto y completarlo bien. De ahí se genera el PDF, que es el arte final, y eso ya tiene que pasar por los procesos de la imprenta de gestión del color, es decir, que los cambios de modo de RGB a CMYK sean con el perfil que se va a imprimir. El perfil es una caracterización de salida según las tintas, el papel, todo lo que se va a utilizar para obtener exactamente lo que estás viendo en monitor o lo que estás obteniendo mediante plotter. Es decir, que te está igualando toda la producción. Y la resolución a la que se imprime, que te la tienen que decir ellos. Hay quien imprime a 300 y si el libro es muy grande, pues a lo mejor lo imprime a otra resolución. Lo normal es imprimir a 300. Luego tienes que decirles qué papel tienen que utilizar, si son tintas vegetales, si quieres un barniz de alto brillo o una reserva en las fotos, todo esto encarece. Qué tipo de encuadernación, las cabezadas, retractilado, todas estas cosas. Tienes que ir a hacer el seguimiento de la impresión, es decir, firmar las pruebas de impresión y si quieres ver cómo se produce el libro, pues puedes estar allí. Y la entrega en cajas, lo único que te incluían el transporte y la entrega, que siempre lo hacen así, en cualquier punto de España te llevan una furgoneta con tus libros, y que el peso de las cajas sea adecuado para manipularlas. ¿Veis? A mí lo que me cuesta definir en un libro es esto, el sumario, de qué voy a hablar en cada capítulo y dentro de esos capítulos, al menos en palabras clave, definir de qué voy a hablar. Pues eso, a la hora de... Quiero una doble página especial que me defina muy bien pues un concepto como que es un eje. Pues eso, dentro de su apartado, pues hay un desplegable que... Esto me está funcionando muy bien, es decir, concepto a concepto importante, analizarlo por separado. Por un lado el lector se da cuenta de que esto es un concepto importante porque tiene un especial ahí, una doble página especial, y por otro lado está como muy desmenuzado, te permite profundizar bastante más. Y la última parte ya que es la venta. La venta, fijaos que de Hugo, que es lo que les recomendé yo, es que cogiera un servicio de Tourline Express, que es una agencia de transportes, en la cual la imprenta no te lleva a tu casa los libros, se los lleva a Tourline, a su nave. Y allí cada mail que te llega de compra o de PayPal o transferencia, tú lo rebotas a Tourline. Y Tourline coge el libro, lo mete en su sobre y se lo manda al señor. Y tú estás en tu casa y no te has enterado de todo el proceso. Es decir, para aquel que no quiera hacerlo personalmente, que no es mi caso, mis libros están en mi garaje y cuando tú me compras un libro me puedes decir, oye, dedícamelo. Y como soy yo el que lo coge, el que lo envuelve y el que lo manda, pues en el momento lo abro, te lo dedico. Es decir, que lo hago yo personalmente, de forma que si veo que es alguien conocido, hey, ¿qué haces por aquí? Le pongo unas palabritas o lo que sea. Pero hay quien no, es decir, todo este engorro de tener que hacerlo día a día, que a lo mejor un día se venden 10 libros, otro día no se vende nada, otros son 5, pues lo puede hacer un tercero, que sería MRV en este caso, sería Tourline Express. Yo lo hago por MRV, que no me da este servicio, pero sí que me da una cuenta que se llama Cultura, el plan Cultura. Entonces los envíos me salen por unos 5 euros a cualquier punto de España o Andorra y se entregan al día siguiente antes de las 13:30. O sea que un libro que han comprado a las 10 de la mañana, al día siguiente antes de la 1:30 lo van a tener. Es un servicio que está muy bien. Y simplemente mandando el IA editorial y en fin, alguna documentación que certifique que tenéis libros y que estáis editándolos, lo hacen posible, vamos. Y lo que es Canarias lo envío aparte, porque está el problema de las aduanas y en estos casos lo envío por correo, si no es doble precio de mensajería. Pues ya hemos terminado. Solamente pues eso, que tenéis la opción de PayPal, que lo podéis bajar un botón que ponéis en vuestra web con un precio ya determinado y cuando pulsa el comprador pues le sale una página que te dice pues ha comprado usted el libro Composición en Fotografía que vale tanto y se le cargará a su cuenta. Entonces hace que sea muy fácil incluso la compra del extranjero. En la compra de extranjero había que darle, si os acordáis, el SWIFT, el IBAN, una serie de códigos bancarios. Hoy en día le mandas una invitación de pago de PayPal, me debe usted 70 euros para enviárselo a Colombia. Y en un momento lo tienes hecho y todo funciona muy bien y muy rápido. Vale, y esta es la del final, que me la he guardado, que es una invitación de Canon para su próximo libro de técnicas de fotografía. Me han destinado una parte que estoy desarrollando, que es sobre, pues eso, trucos de fotografía de naturaleza y equipo y, bueno, algunas ideas. Va a ser muy por encima porque es un libro compartido con muchos autores, pero bueno, me ha hecho ilusión y lo quería compartir.